Amigos, amigas, aquí estamos porque hemos llegado. Aquí conmigo está don Luis A. Zamorano. ¿Es así o no? Exacto, así mismo es. Así es mismo. Sí. Y que nosotros nosotros sí, digo en plural, porque fue Cristóbal de Armas el que me llamó y me dijo, me dijo, ven que te quiero presentar a un señor que quiere hacer cine. Un señor no era jovencito. Jovencito. Bueno, la cuestión es que yo fui a aquel castillo y ahí donde está el balcón ese todavía antiguo, las palmeritas creo que se llama, ahí estaba usted sentado con Cristóbal. Y pasaba usted con sus perritos. Y yo pasaba con mis perritos, que en paz descanse, porque vamos, los he hecho en falta que no vea. Entonces, nada, nos sentamos, hablamos, llegamos a un acuerdo y trabajamos en una película que se llama Sin que dirán. Sin que dirán. Y a partir de ahí, a partir de Sin que dirán... ¿Cuándo me metió en las venas el mundo del cine? Sí, pero meterlo en otra película mía, imposible. O sea, se nos va muchas dificultades, la verdad que sí. La verdad es la historia de la vida. Empezaste con otro tipo de acciones y cosas y realmente... Sí, la vida, sí. La vida que te lleva por un lado, te lleva por el otro. Sí, y es una pena hoy que no esté quién. Tauroni. Tú sabes que para mí es el mejor biógrafo. Para mí es el mejor biógrafo documentalista porque es una persona que le hizo, no sé si tú lo has visto, no lo has visto, pero yo, por ejemplo, yo me he gozado casi todos los documentales que él ha hecho, ¿no? Sí, yo lo he visto. Sí, el del doctor Guigú, del Hospitalito de Niños, el del Charlot de Tenerife. Es decir, yo lo he visto hizo últimamente el barco este desaparecido de La Palma también. La verdad que sí, lo presentó también, maneja la cámara que no vea, ¿no? Y luego ya anteriormente te puedo contar que en 1977, que fue cuando yo monté el Rock and Feel y levanté el rock en las islas, no en Tenerife, en las islas, levanté el rock. Este señor fue al Teatro Guimerá con su proyector. ¿Quién? ¿Tauroni? Tauroni. No lo sabía. Sí. Aquello el mundo de la música no... Sí. Y mientras actuaban, actuó allí Grupo Salvaje, Harmonic Group, Grupo Samara, Pololo, Mauro, y quién más actuó, no me acuerdo de esto. El menú del entonces, ¿no? Y Teclados Fritos de Las Palmas, que los traje. Entonces hice una cuestión que hacía región, ¿no? Y Tauroni proyectó una de sus películas de aquella época, que eran, y le llaman María Jiménez. Se iba a María Jiménez, rodaba todo el barrio, todas las cosas. Se iba a San Andrés, se iba a la caseta de madera en Los Llanos. Sí, que me acuerdo de chiquitito de ir a ver. Sí, y eso. Mi padre, el pescado que era aquí. El agua te llegaba allí. Y yo tengo una anécdota que siempre Antonio Durán, precisamente, este hombre que hace cine y que a mí me ha ayudado una barbaridad, porque incluso me grabó una secuencia de una de las películas, en Sin Límite me grabó una secuencia con una extranjera allí. Bueno, pues este hombre estuvo con él en el Círculo de Bellas Artes, cuando el Círculo de Bellas Artes era el Círculo de Bellas Artes, porque ahora es el círculo cerrado, ¿no? Solamente lo abren cuando el Cabildo hace algo en la parte baja, porque la parte alta nada, ¿no? Bueno, venga, y entonces la cuestión es que Antonio Durán siempre me recuerda la historia mía en la caseta de madera con Miguel Ríos. ¿Qué dice? Claro. Miguel Ríos. Sí, Ramallo, que en paz descanse, y yo llevamos a Miguel Ríos a la caseta de madera. Y se pegó una embostada a comer. Comió pollo, papas arrugadas, mojo rojo, mojo verde, comió gofio, bueno, no paraba de comer. Y cuando en una parte de la comida me dijo, Paco, esta noche cantas tú. Y luego yo, que fui a buscar a mi ex mujer, éramos novios, y la fui a buscar al trabajo.
y bajamos por la calle Numancia, y antes la clínica Parque era Hotel Parque. Hotel Parque. Y ahí se alojó él. Y entonces no estaba en el hotel, sino que estaba en el parque, donde habían dos muritos que eran enfrente mismo del hotel, ¿no? Dos muritos, y él estaba descalzo, con un pantalón corto, sin camisa, tirado allí, y yo bajé con el coche. Yo tenía un Ford Escort en aquella época, bajé con el Ford Escort con mi, ¿no? Y cuando lo veo y él me ve, me dice, todavía no podemos hacer la dirección. Hay que ver la historia. Sí. Y esa siempre me la recuerda. Además me recuerda la otra, que era en Pacerezo, en la calle San Sebastián, frente al mercado de Nuestra Señora de África. Sí. Estaba Pacerezo. Bueno, no me acuerdo de eso. Por Y ahí estaba también, ahí, bueno, antes estábamos hablando de Juan Flores, sí, que vive allí mismo, pero Juan vivía Flores también estaba, allí mismo. ¿verdad? Sí, donde está el TEA hoy. Claro, donde está el TEA, claro, del TEA, a donde estaba. Juan Flores, yo estuve con él, Sí, que tenía un grupo de estos de música sudamericana, no, de música eso folclórica era canaria. Exactamente, sí, Sí. tenía un grupo que incluso actuamos en la Plaza de España, cuando la fiesta de la Plaza de España, en la Plaza de Toro, cuando fíjate tú, pero yo tendría yo 17 años, 16, no, 15, 16 años tendría yo cuando tocamos en una fiesta de mayo en la plaza yo tocaba el bombo. Ya. Y ahí conocí un grupo de gente, y ahí fue donde yo le compré a un chico el primer bajo, de un bajo, pero de caja, imagínate, que eso actualmente lo tiene mi hijo hoy. Sí. No, un bajo no, pero bajo de guitarra, ¿no? Pero con guitarra. Sí, que era de caja, era un bajo de caja. Que actualmente lo tiene mi hijo hoy. Ya. ¿Sabes? Porque él también le dio la vena de la música, a él le gustaba mucho, pero él ya era de otro nivel, porque él hacía partituras y todo. Sí, pero por ejemplo, tú tuviste amistad con Luis Tavío. No tuviste. No. Bueno, pues Luis Tavío llegó de Inglaterra en 1956. Llegó en 1956 y montó amigos del rock and roll. Pero en 1955 fue cuando llegó aquí el primer grupo de rock que tocó en el Teatro Guimerá, y me llevó mi padre, que yo tenía 9 años. ¿Y qué grupo era? ¿De Luis Tavío? Un grupo francés que creo que se llamaba Les Champions, no tengo muy bien. El barco se llamaba All for All, porque era una confraternización que había entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Transatlántico. Y entonces el Ayuntamiento de Santa Cruz puso a la sección femenina y a los guaracheros, y el barco puso al grupo de rock que venía tocando en el grupo. Y es la primera vez que yo escuché un grupo de rock en directo, porque primeramente yo había escuchado el rock, lo había escuchado a través de José Guillermo Rodríguez Acosta, que falleció, fue director incluso del Hotel Parque, fue director, y tenía en la Rambla de Pulido, tenía la discoteca Saga con la hermana, creo que se llamaba Mercedes la hermana, y el marido, tenía la discoteca Saga, y entonces con José Guillermo Rodríguez Acosta y eso, él le mandaba a Eladio, que era el hermano, en Inglaterra trabajaba de camarero, le mandaba los discos, y el primero que tuve en mis manos fue uno de Fat Domino, que era negro, ¿no? Que es negro, un cantante que tocaba el piano negro, ¿no? Y entonces yo no lo podía escuchar porque no tenía tocadiscos, y entonces mi madre, a escondidas de mi padre, me compró en Machuca, en la calle La Rosa, me compró un tocadiscos de Paz, donde el altavoz estaba en la tapa. Tú levantabas la tapa y el altavoz estaba en la tapa. Y entonces ella, con el perrero, que se llamaba en esa época, le iba pagando toda la semana $1, $2, 3 pesetas, no sé, lo que fuera, hasta terminar de pagarle el tocadiscos. Y ahí fue donde yo escuché a Fat Domino, por primera vez en mi vida escuché aquello. Y claro, yo estaba acostumbrado a escuchar, como me imagino que tú, cuando ya empezaste a tener conocimiento, Marcelino Panivino, Joselito, Antonio Molina, Lola Flores, Conchita Márquez Piquer, la Lola Flores. Es decir, que
esa era lo que tú escuchabas por la radio. Claro, era lo que escuchabas, tu música, la música. Yo me acuerdo que era famosa que era simplemente María. Claro, la radio nacional. Escuchaba mucha gente, yo me acuerdo a veces sí, que eso lo veías en la tele. Claro. Lo veías en la tele y era la gente reunida escuchando la radio. Increíble. Sí. Increíble los años. Pero después, si viviste Cristal. Eso sí. Eso sí la vi yo en la telenovela, esa sí. Con Carlos Mata. Ya estaba yo un poquito más avanzado. Claro, ya empezaste a ver las series, todas esas series que aquí se llaman culebrones, ¿no? Sí. Empezaste a ver todo eso. Y quieras o no, tienes que tener influencia. Porque yo soy una persona que soy rockero, pero si me ves, muchas veces yo cojo la guitarra y te toco un bolero. ¿Por qué? Porque mis padres me influenciaron en el bolero y también me influenciaron en la religión católica. ¿Entiendes? Son influencias. Después tú puedes tener con tu edad pensar de una forma diferente, pero lo que tú tienes de antecedente, de que has vivido en tu casa, eso no se puede olvidar. No, claro que no. ¿Cómo vas a olvidar tú la enseñanza que te dio tu padre? Sí, muchas veces lo hemos hablado, que tu padre te dio unas lecciones tremendas. Mi madre era eso, que te decía las cosas con parábolas que no la entendía, que después a los 30 años después dices tú, esto es lo que quería decir mi madre, ¿sabes? Claro. La verdad que sí, los tiempos, pero bueno. Claro. Y luego, ¿qué digo yo? Porque una de las cosas que siempre me ha impresionado, porque de los Dorta, bueno, nosotros los Dortas procedemos de Italia, del lago de Horta, ¿no? Que se salieron del lago de Horta, se afincaron entre Portugal e Icó de los Vinos. Y luego, cuando hubo la hambruna y la guerra civil, la gente emigró para Venezuela, emigró para México, Argentina, o sea, y Cuba, claro. Y entonces hay una cantidad de Hortas tremendo. Pero yo también el apellido Zamorano es un apellido que se extiende mucho. Pero yo prefiero no hablar de él. Vamos a hablar de lo que venimos. Sí, no, pero digo que yo esa parte no quiero tocar. No, ya, bueno, vale, como tú quieras. Esa parte no la quiero tocar. Sí. Entonces, vamos a hablar. ¿Qué sentiste tú cuando hiciste la película? Ya por fin te viste como actor. A ver. ¿Cuál? ¿La primera? ¿La tuya? Sí. Hombre, yo siempre recuerdo la anécdota de que, ¿te acuerdas que era que tenía que yo estar hablando solo con un portarretrato? Sí, claro. Ahí los sudores me bajaban. No, tú tumbado en la cama. No, sentado en la mesa. Sí. Sentado en la mesa con un portarretrato y yo tenía que tener un diálogo con el portarretrato. Sí, pero también tumbado en la cama. Que tú decías, ay, perdóname a tu mujer que había fallecido, perdóname, pero es que me he vuelto a enamorar de nuevo. Pues fíjate que esa parte no me acuerdo. Pues acuérdate, que es así, tumbado en la cama. ¿Sí? Pues fíjate que no me acuerdo de esa parte. Abriste el cajón, la gaveta, y metiste el cuadro de tu mujer dentro de la gaveta, como diciendo, lo siento, pero me he vuelto a enamorar. Me estás asustando porque voy a ver si tengo yo síntomas de estar ya yo lo que pasa es que tiene un servidor en la cabeza. Yo tengo, digamos, lo que he hecho de cine lo tengo grabado, por supuesto, y yo veo las películas, pues de vez en cuando le pego un repaso a las películas, como es lógico, ver los fallos que he cometido para no volverlos a cometer. Consulto con Taurón y muchas cosas, ¿entiendes? Es con el que más consulto. Y luego he conocido una persona que me gustaría que la conociera, que es Ebensui Carlos, que es el que me ha montado todo esto. Es una persona que en informática es increíble, ¿sí? Pero no en informática. Es decir, en tu casa se cae un trozo de, no sé, una loseta, y no te la pones. Multiuso. Sí. Y se te funden los plomos y te los pones. Y, sí, es una persona que me ha hecho aquí, bueno, si puedes mirar para el fondo verás que incluso le dije yo, ponme purpurina. Y el tabique es con purpurina.
Y brilla. Ya veo. Sí, tú miras y te brilla. Sí. Ya veo, sí. O sea que cuando quieras algo así en particular, tú me lo dices que yo te mando a Seven Suite y Seven Suite te va a salir bien herida. Está bien. Y te acuerdas en tu casa, yo siempre de eso me acuerdo, en tu casa que yo hice el papel de Mariquita. ¿Te acuerdas que yo hice el papel de Mariquita? Pero en mi casa no fue. Sí. No, eso fue en casa de la chica. No, y en tu casa también. ¿También? Sí, porque en tu casa se grabó Cristóbal de Armas haciendo la televisión, haciendo el programa de televisión, y a mí, ¿no? Dice, y aquí el modisto, ¿no? Y yo hago. Pues de esa cena, fíjate, de esa cena me acuerdo yo, pero que era la que estábamos en la casa de aquella chica. No, en la casa de la chica de Arume, de la madre de Arume, de Loyi, ella se llama Loyi Garabote. Entonces, en casa de Loyi grabamos aquel Santiago, en la casa, la mayoría de la película, pero en tu casa grabamos en la televisión Cristóbal de Armas y grabamos también una parte mía en la que salgo en la televisión. Cuando él presenta y dice, se ha presentado en el donde fuera, porque grabamos en la Guti Hall, que ya no existe, en la que del Pilar. Ahí grabamos todo el pase de modelo, con taisarias y tal, y las chicas, todas las chicas y tal, y yo salgo en el programa de televisión que hace Cristóbal como el diseñador de moda, y yo me saca haciendo el tipo, ¿no? El tipo, que después incluso recordarás que al final de la película me dijiste, Paco, ha sido lo mejor de la película. Y yo me descojoné. Yo me empecé a descojonar, porque lo que yo, ¿qué va? Si eso fue, además, eso fue un trabajo de todos muy bonito. Eso tiene un gran recuerdo. Hombre, claro que yo tengo que no recuerdo eso. Claro, eso tiene un gran recuerdo. Sí. Yo tengo un gran recuerdo. Y bueno, ¿y contamos lo que venimos a contar? ¿O? Sí, contamos todo lo que tú quieras. No. Sí, contamos todo lo que tú quieras. A lo que venimos. ¿Qué quieres? ¿Hablar del Tenerife? Sí, del sufrimiento del Tenerife. No, yo este año no estoy sufriendo. No, este año no, pero la temporada pasada... Bueno, la temporada pasada con el mismo equipo casi que tiene este año y con el mismo entrenador... Como el mismo equipo. Casi se han hecho el mismo equipo. Vale, casi el mismo equipo. Es que, mira, yo siempre, yo he sido siempre de la opinión que cualquier entrenador de aquí, ya sea Barrios, ya sea Pierre, ya sea David Amaral, ya sea Cristo Barrero, ya sea cualquiera, y de Las Palmas viene, y a este equipo que está jugando ahora en la primera federación lo entrena cualquiera. Bueno, yo soy de esa opinión. Mi opinión es que es bastante complicado, porque eso no es muy fácil ver las cosas de fuera, Paco. No, yo las veo. Y entonces tú crees que a todo lo pasado te va a salir todo bien, y no es así. Yo te digo una cosa, pues a mí Cervera me parece un gran entrenador. A mí me parece un entrenador igual que todos los entrenadores. Bueno, lo mismo, ha cometido 4 fallos con el equipazo que tiene, ha cometido 4 fallos que no tienen perdón. Aquí se perdió con el Unionista de Salamanca 4-1. Venga, hombre, por favor. Y en el banquillo Michael Mesa por favor. Pero Paco, vamos a ver. Yo soy claro como el agua. Todo pasado. Yo soy claro como el agua. Y todo hay que estar en el ajo. Paco. Bueno. Primero, que tú, pues, si has sido entrenador, pues a lo mejor puedes decir... No, yo he sido jugador, no entrenador como tú que has sido jugador. Pero escúchame, tú tienes que ver que un colectivo, y tú las cosas... Sí, colectivo, muy bien. ¿Crees que tú te tienes que perder el partido? También los jugadores forman parte de lo que les toca hacer. Pero tú tienes un técnico que te dice, tú tienes que estar aquí, que allí, hacer esto, hacer lo otro. Pero Paco, vamos a ver, Paco. Ten en cuenta una cosa, ¿me entiendes? Tú tienes ahí 25 jugadores, sí. ¿vale?
De esos 25 tú tienes que elegir a 11. ¿Te puedes equivocar o no te puedes equivocar? No, ya no 11, ya puedes jugar 16. Bueno, pero ¿qué te quiero decir? Pero tú en el campo tienes que poner a 11, no puedes poner a 16. De entrada pones 11. Claro, y tú crees que los que durante el entrenamiento ves que los que están para ti, ¿sabes? Desde tu punto de vista, que están los mejores preparados para salir al campo. Oye, pero a veces las cosas tampoco no salen bien, Paco. Sí. Tú has sido jugador, tú sabes que igual yo, porque me pasó a mí, Paco, ¿me entiendes? Yo me acuerdo una vez que resulta que jugando ahí en Las Delicias, recuerdo que en aquella época fue con la selección de Tenerife que habían hecho, y vino a Las Palmas a jugar, y jugamos ahí en Las Delicias. Y yo recuerdo que se le ocurrió al entrenador ponerme delantero, ¿sabes? Y ganamos 1-0, y metí yo el gol de cabeza, pero yo me di cuenta que estaba 3 metros fuera de juego, o yo vi que estaba 3 metros de fuera de juego, y yo tranquilamente toqué así el balón con la cabeza y lo metí para adentro. Seguro que yo estoy en aquel momento y tengo allí que no estoy en fuera de juego, y que yo sé claramente que no estoy en fuera de juego, hubiese dado una patada al balón, que hubiese igual llegado arriba de la casa aquella que estaba al lado. Entonces, y después tú dices, oye, pero todo... Y ahí el que yo se me cabezó lo que era un fuera de juego clarísimo, y aquel el árbitro le dio por pitar que fue gol, y se armó una, que recuerdo que se armó una de mucho cuidado. Tú sabes, pero Paco, el problema, vamos a ver, Paco, ¿qué jugadores ha sacado Pepe Mel? Pero mira, Paco, no, dime, ¿qué jugadores ha sacado Pepe Mel? Dímelo. ¿Quién sacó Pepe Mel? No, sí, ¿qué jugadores ha sacado Pepe Mel adelante? Y que todos han triunfado. Dime. No me acuerdo, ¿sí? Dímelo tú. A José Pérez, Pedri y Moleiro. 3. ¿Cuántos ha sacado Cervera? Y Moleiro lo sacó... Sí, también Pepe Mel. Se lo llevó a Tenerife para allá. Sí. Aquí siempre hemos tenido, ¿no?, el afán de traer gente de fuera. Siempre foráneo. Y el único que se ha integrado y que yo lo aplaudo es Aitor San, porque es el único que ha demostrado aquí ser un tinerfeño más. Los demás han venido de paso, si no recuerdan la época en que el Tenerife pudo haber subido de categoría, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llama con el chico que estaba entrenando? Que jugó en el Tenerife. Mi memoria me falla. Sí. Bueno, pues con ese equipo pudo haber subido con el Getafe. ¿Y qué fue lo que pasó con el Getafe? Que estaba el Chocolate de delantero. ¿Te acuerdas? Que estaba el Chocolate. Y después de aquí se fue al Barcelona. El Chocolate se fue de aquí al Barcelona. Aquel panameño era. Sí. Jugando en el Cádiz también. Sí, claro. Sí, pero eso. Sí. Pero Paco, yo. Sí. ¿Por qué? Pues porque no se quiere subir. Porque tú sabes perfectamente que si el equipo sube, los jugadores los largan y fichan a otros. Eso está claro. No estoy de acuerdo contigo. Mira, y en Barcelona... No creo yo que ningún jugador, ¿sabes? Ningún jugador, no creo, ningún jugador no tenga intenciones de que un equipo suba. Porque... Mira... si tú demuestras lo que vale, Paco... Tú jugando en segunda división, el equipo sube a primera. Dime cuántos jugadores, las veces que han subido el Tenerife a primera división, pero eso como todo, ¿sí? Paco. ¿Qué jugadores han permanecido y quiénes les han dado el bote? Paco, dime, y cualquier equipo, el Cádiz, el Valladolid, el que tú me digas, cualquiera. Pero es que es así, Paco. Bueno, tú buscas por eso el jugador, si está viviendo aquí, y está viviendo de maravilla, y sube, sabe que le van a alargar. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Sabe que le van a alargar. No, Paco, yo no estoy de acuerdo. El jugador sabe que le van a alargar. No, Paco, y este año, mira, se ha mantenido Michael Mesa porque siente los colores una barbaridad. Porque otro Michael Mesa ya se hubiera alargado. ¿Entiendes? Yo hubiera cogido las maletas y se hubiera alargado. Michael Mesa lo quiere cualquier equipo de segunda, de división. Hasta un equipo de primera. Si eso es un gran jugador.
Eso es un buen jugador. Pero si no lo ponen, ¿cómo va a jugar? Y lo ponen en el minuto 42. Cuando faltan 3 minutos. También no juega de entrada. Agua de entrada. Mira, si tú vas, digamos, tú que eres un administrativo, vas a la empresa, trabajas un día y luego pasan 15 días y no has ido, al día 16 vuelves a empezar de cero, porque esos 15 días lo has perdido y tienes que empezar otra vez de nuevo. Porque tú estás entrenando, Paco. No jodas, los entrenamientos no son los partidos. No, ¿cómo que no? Nada. Estás entrenando, estás preparándote cuando tú estás en el campo. Nada. No será lo mismo. Mira, si salió el mismo Cervera diciendo que se había equivocado con Michael Mesa. Pero como me he equivocado, pensaba que tal y pero nos equivocamos. No, hombre, no. Paco, todos nos equivocamos. A ver, Paco. Mira, no creo que nadie sea perfecto. Mira, el Barcelona se vio obligado a coger jugadores de la cantera. Y es como mejor ha funcionado. Son jugadores de la cantera. Y es como mejor ha funcionado y han fichado y sin dinero, porque todos han sido palancas y rollos a 2 o 3. Y mira el Madrid con el Mbappé, con el otro, el único, porque dime los demás, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Pero el Madrid qué? ¿El Madrid qué? Tiene sus problemas también. No, pero peores todavía. Peores todavía. Pero ¿y entonces qué garantiza? ¿Qué garantía hay de todo? ¿Qué garantía? De todas maneras, Paco, el fútbol no puede ser 2 y 2 más 4. La garantía... Nadie va al fútbol, Paco. Mira. Tiene que haber picos como la bolsa. Sube, baja, si no... De todas maneras, Paco, vamos a ver. Sí. Ahora porque el Tenerife está en la racha que está. No, el Tenerife que tiene un equipo para estar en segunda división. No tiene equipo para estar en la primera federación. No tiene rivales. El Tenerife no tiene rivales. Pero vamos a ver, Paco, los rivales no, que yo no menosprecio el equipo contrario. No, que menosprecio. Pero qué equipo. Pero mira, si le hubiera ganado al Unionista y al no sé quién, le sacaría ahora al segundo 11 puntos. Pero Paco, hombre. Pero vamos a ver, por favor. Si lo hubiese ganado el Unionista al Atlético de Bilbao, pues te voy a decir una cosa, pues el Atlético de Bilbao, ¿tú sabes quién me gustó? Un pibito que estaba jugando en Central. Sí, pero yo no me acuerdo cómo se llama el chico. Sí. Pero te digo una cosa, ese pibe me encantó porque saca el balón increíble. Y yo creo que casi nadie claro. No casi nadie, no sé porque seguramente habrá gente. Yo no sabía la polémica que hay entre Unai Simón y Joan García. Ese chico, tú lo pones en el medio del campo ahora en el Tenerife y se harta de dar pases de gol a los delanteros. Pero si salió, el chico el Juanjo salió y ahora Aitor San ya descansa más. Aitor San está descansando más, que tiene 41 años ya. ¿Qué quieres, chico? Que corra como si... Pues por eso te estoy diciendo que tiene 41 años y necesita el Tenerife para jugar en segunda división. Ya no puede jugar como está jugando ahora, que es patadón para adelante y corre, ¿no? Ya tiene que jugar pasa. Pues yo veo otra cosa, Paco. Yo creo que el Tenerife juega al fútbol. ¿Entiendes? Amigo, está ganando los partidos por la mínima, cuando puede ganar por 4 o 5 goles tranquilamente. Paco, pero es que si tú metes 4 o 5 goles en cada partido, sí. Cuando vas al estadio, ¿qué vas a ver? ¿A comer cotuflas? No, es que la gente lo que le gusta es eso. Si la gente lo que le gusta es que... Mira, si el Madrid y el Barcelona, que cuando juegan juntos, digo, el partido, lo que está deseando el madrileño es que le meta 5 al Barcelona. Y los de Barcelona que le metan 5 al Madrid. Y si le pueden meter 7 más, mejor. Mira, tú no ves que hay una rivalidad. Si tú sabes que cada partido vas a ir. Si tú sabes que cada partido le vas a meter 5 al contrario, cuando empiece por el tercero, el cuarto, el quinto, dice, tú quieres más. Bueno, para eso tiene 25 jugadores, quita a este tipo al otro. Claro, y darle una oportunidad que no está jugando. Pero Paco, te voy a decir una cosa, Paco. El eufemismo... Yo te digo, mira, yo me gocé una primera división que hoy no existe, ¿no? En Sevilla, con el Sevilla y el Betis. Vi a Luis Aragonés jugar a la pelota, a Rogelio, a Pepín, a Colo. Bueno, vi jugar a los mejores jugadores de aquella época, a Di Stéfano, a Kubala. A toda esa gente la vi jugar.
y eso era otro fútbol diferente. El balón incluso, que yo llegué a jugar con él y que te destrozaba los pies, tenía una atadura, no era un balón seriado, sino que tenía como unos cordones de zapatos, ¿sabes? Y le ponían grasa al balón para poder jugar. Y esos jugadores hacían... Pero, ahí para la tecnología. Pero sí, pero eran jugadores que salían al campo y el día anterior habían cogido un pedo de alcohol. ¿No ves que ahora que el mundial, lo que van a implantar la tecnología, que van a los tipos ahí a meter, incluso para los árbitros, cuando el balón entra o no entra dentro de la portería, que ya se lo pita, y al árbitro no le hace falta ni que lo que están haciendo es que se están cargando el fútbol y terminarán como querían esto, los grandes, jugar entre ellos y dejar a los de atrás, dejarlos fuera de la categoría. Todo tiene una evolución, ¿vale? Que tú jugabas en una época, yo jugaba en una época, ¿cuándo jugaba? Cuando yo jugaba el fútbol, Paco, eran campos de esto de bigón. No, sí, claro. Que voy en el charcón, claro, y te caías al suelo y te raspabas todo. Llegaba a Gerriete, claro. Llegaba todo lleno de sangre. Y jugaba con una bicicleta de chorizo. Claro, ¿sabes? Claro, en el campo de un Pelayo. Y jugaba y te divertías. Claro, y aquí en los carriles y en García Morato. Y era así, y hoy no, y tienes tú, hoy, y ahí donde está el Cine Greco. Hoy tienes tú, la mayoría de los campos que hay por ahí son de césped artificial, Paco. Sí. Y es una evolución con lo que jugábamos nosotros. Sí, que todo eso que cuando llovía era como que ahora, en el campo del Rayo. Como vas ahora al campo, y en vez de servirte un camarero te sirve un robot la comida. Claro, pero hay que la evolución es así. Sí, yo no te digo que lo único que la diferencia que hay un balón hay que meterlo dentro de la portería, sí. Claro. Y luego existe una cosa que se llama el VAR, no el VAR de tomar, sino el VAR con un fe, el VAR, ¿no? En el que si la raya, que si la línea, que si no sé qué. Es una idiotez. Cuando yo recuerdo que jugamos al fútbol, el árbitro debe ser el que marque la distancia y los jueces de línea. No, que antes cuando yo recuerdo que jugábamos al fútbol, casi nunca salía jugando de atrás, sino era el pum, patador. Sí, pero eso. Y a correr para adelante, Paco. Nosotros no teníamos la técnica que podía tener un equipo profesional. Claro, pero nosotros éramos simples aficionados. Hoy tienes un preparador físico. Claro. Antes el entrenador un preparador de portero y un masajista. Era todo. Claro. Era todo. Aquí tenías a Enrique Sanfiel, a Julio Plasencia, tenías unos entrenadores buenísimos que sacaban jugadores adelante. De Liberia se fueron al Madrid y al Barcelona muchos jugadores de aquí. Agustín, que por ejemplo yo lo conocí, fue el centro delantero del Atlético de Madrid, fue internacional. Ha habido muchos jugadores buenísimos. Claro, Silva, yo qué sé, hay una cantidad. También te digo una cosa, ha habido muchos jugadores buenísimos y también poca cabeza. Claro, están bien, como en el boxeo igual, como en el boxeo. ¿Cuántos boxeadores han logrado el título mundial y han terminado locos como una cabra? Y con fulanas y gastando dinero a puertas. Si no tienes a alguien que te diga a dónde va. No, y muchas veces teniendo a alguien que tal, te digo yo. Es que la cuestión es que también yo soy de los que digo de que todo cambia. Hay que estar con la evolución de las cosas, que te gusten o no te gusten. Bueno, ya cada uno tiene su opinión, pero si yo tienes que adaptarte, ¿me entiendes? Entonces, yo nunca estoy en desacuerdo de eso. No vivir en el pasado, ¿no? Porque cuando hacíamos tal. Yo nunca estoy en desacuerdo con los avances. Siempre que el humano tenga trabajo. Yo te digo una cosa, cuando voy al estadio escucho mucho entrenador en la grada. Bueno, pero eso es normal. Y a veces te dan ganas de decirle, pero mira, vas ahí contra la cervera y di lo que tienen que hacer los jugadores. Porque claro, cuando si le das el pase, no le das el pase. Pero claro, cuando ya pasó, ¿entiendes? Cuando ya pasó, que le dio el pase malo cuando está delante de la puerta, solo, y que le das por un lado y que tú dices, pero muchachos, que está solo delante de la puerta. Pero ¿por qué le das por un lado? Pero no puedes rebobinar las cosas. Mira,
Mira, yo escucho por la radio a los comentaristas y se convierten en entrenadores. Y yo por eso me río. Yo cuando estoy viendo una retransmisión por la radio me río. Me río porque yo la televisión todo el día la tengo apagada. Pero yo cuando lo escucho a todo esto y se dan premios entre ellos y bueno, y hacen la alineación y tal. No, yo veo el partido. Y cuando veo un partido y veo los jugadores contra quienes juegan y veo la diferencia abismal que hay entre un equipo y el otro y son incapaces de meter un gol, es cuando yo digo que falla el entrenador. Porque, dime tú, un tipo, no, el entrenador no remata, pero el entrenador es el que hace la táctica y tiene que decir, mire, es como por ejemplo Lamine Yamal. Lamine Yamal es un tío que hace virguerías en el campo, hace virguerías y gana partidos y le pone balones al Lewandowski para que remate, o al Ferran se los pone para que remate, como se los ponía Benzema a Cristiano Ronaldo. Pero tú estás hablando de otros niveles. No, estoy hablando de los niveles que hay. Pero vas a comparar. Son los niveles que hay. Es que el Tenerife, hablamos del resto de todos los equipos de la primera federación, es que no le llegan ni a la suela de los zapatos. No, pero yo no digo eso, Paco, porque date cuenta de una cosa, Paco. Subestimar al contrario es mal. Yo nunca subestimo al contrario, estoy diciendo de la diferencia. Es que una cosa es subestimar. Vale, pero es que tú coges también la diferencia. Racha. Tú coges una racha. Porque el año pasado tampoco el Tenerife es que hubiera tan mal, ¿eh? No, el Tenerife el año pasado con Pepe Mel hubiera descendido igual, pero hubiera descendido igual que Cervera, sin ningún problema. Yo te voy a decir una cosa, lo del arbitraje fue lamentable. Bueno, pero es que el arbitraje siempre es lamentable y todo. Yo soy de los que digo, yo no digo que los árbitros se hayan puesto ahí a mandarse mensajitos, mira esto, pero me dio un olor de que la enquina, ¿sabes? La enquina de que no porque ellos dijeran, mira, porque tal cual, sino ese conflicto que había, ¿no? De esas denuncias o de los arbitrajes, y entonces era como aquello de casi, bueno, pues ustedes así, pues nada, pues ya vamos a ver. Entonces se notó, ¿sabes? Que no es que te arrimaras al equipo, pero sí se notó aquella inquina de, sí, pues no te lo pito. Además, yo te voy a decir una cosa, si es verdad, una de las que yo me quedé flipando fue, si es verdad que cuando le dijo lo que había dicho Cervera, que le había dicho el entrenador, el árbitro, que le estaba perdonando la vida cuando lo echó casi en el segundo, me parece que faltaba un partido o dos para terminar la liga, que le dijo que le estaba perdonando la vida. Una persona que está ganando lo que está ganando, un profesional, un árbitro, se puede permitir el lujo de decir eso. Yo digo una cosa, la federación, bueno, así cogió la federación, pasó lo que pasó, que empezaron a fundirse todo aquello, pero da vergüenza que unos profesionales de ese nivel, además lo decías que, ¿cómo se llamaba el árbitro que te lo salió? Que era que fue el que pitó primera división, muchacho. Pero es Burrul. No, hombre, que es de los Raleos. El chico, estoy fastidiado. Que dijo que el nivel del arbitraje era, lo dice él, una persona que ha estado ahí. Cuando te dice, hizo una declaración diciendo que el nivel del arbitraje estaba bajo, suele decir muy abajo. Pero solamente en España, y encima a nivel internacional. Y encima con los equipos los pagan, ¿sabes? Y la situación que están ellos no se puede permitir, ¿entiendes? Es que tiene una cosa clara siempre, ¿sabes? Es que, mira, el tema es el siguiente. Como tú, sea, digamos, Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, olvídate de todo lo demás. Hay un penalti, ¡pa! Si es el Madrid. Hay un penalti, es el Barcelona, ¡pa! El Atlético de Madrid hay un penalti, ¡pa! Lo hace el Tenerife y el árbitro mira para otro lado. Lo hace Las Palmas y mira el árbitro para otro lado. Lo hace el Valladolid, el árbitro mira para el otro lado. Y eso ha sido toda la vida así. Tú lo sabes. La presión mediática que hay. Tú lo sabes perfectamente. Mira, cuando están arbitrando, escúchame, cuando están arbitrando ese tipo de partidos,
Hay 500 cámaras, hay 500 periodistas, y cualquier movimiento que raro que haga, o movimiento de boca, enseguida te van ¿Tú no te acuerdas del partido Tenerife-Real Madrid, donde en la grada de herradura, cuando todavía no estaba establecido, estaba aquello de madera, toda aquella parte de arriba, vino los Ultrasur, que los trajo aquel Mendoza los trajo y tal, y que en un puente de la autopista del sur los inflaron a la pedrada, al autobús que iba a la guagua que llevaba a los tipos de la Ultrasur, que les pagaba a Mendoza el viaje, y todo. Y llegó el tipo y se bajó los pantalones en la grada y enseñó el culo a la gente. ¿Eso qué? Esas cosas no, o sea, no se reflejan. No hay un árbitro en el campo. No hay un árbitro en el campo. No hay una policía en el campo. Eso es complicado. Eso ya amigo, eso es un tema que Laporta se cargó en Barcelona con los ultras y no lo dejó entrar más. A los Boises no los dejó entrar más. Eso está claro. Mira, partido, ¿por qué razón un partido Tenerife-Las Palmas o Las Palmas-Tenerife tiene que poner a la gente de amarilla allí y a los de blanco allí? ¿Por qué? Porque no puede estar un amarillo con un blanco. ¿No somos región? ¿O qué coño somos? ¿Qué somos? Pero tú has ido a un partido a Las Palmas. Sí, yo he visto partidos en Las Palmas. Yo estaba debajo. ¿Te acuerdas cuando vino chico que dijo que vamos a Tenerife, mantenemos 5? Ese Castro, pero el hermano jugó aquí en el Tenerife y subió a primera división con Benítez. Cuando está ahí, yo tocó la grada, ellos lo pusieron en la grada arriba de Jodura, en la esquina, y yo estaba por el otro lado. Bueno, la chaqueta tuve que lavarla porque de los escupitazos. No, ya. Lo que te estoy diciendo que el Tenerife ganó. Pero lo que te quiero decir que tú puedes meter una vez. No, hay gente que, pero mira. ¿Y Javier Pérez qué dijo? Javier Pérez. ¿Qué dijo? Le iba a denunciar a Las Palmas. Mira, Javier Pérez te va a decir una cosa. ¿Qué? Javier Pérez los tenía bien puestos. ¿Sí? ¿Y quién ha dicho lo contrario? Porque mira que con el arbitraje, Javier Pérez está hoy por hoy. Hoy por hoy está vivo Javier Pérez. Y pasa lo que pasó la temporada pasada. Y Javier Pérez, te digo yo. ¿Que la monta? Bueno, que si la monta. Claro, eso está claro. Que si la monta. Bueno, porque ¿a quién tenemos de presidente? Un señor que se dedica a las líneas aéreas. Mira que si, bueno, cada uno su profesión. Yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que. Porque es así, pero te digo una cosa, Javier Pérez está la temporada pasada. Y lo hubiese montado. El fútbol y el baloncesto lo han montado en una guerra. O sea, es una guerra. No se ha montado en plan deporte. Yo hacía deporte y tú hacías deporte y tú y yo cogía y me cogía de aquí, de esta casa que yo nací en esa puerta con la partera, yo cogía el material y me iba caminando de aquí al campo de un Pelayo, me iba caminando allí, iba más ilusionado que el carajo porque iba a jugar. Cuando jugaba arriba con la terraza, claro. que hacíamos dedos para llegar al campo del arco. Claro, porque te daban, cuando en aquella época te daban, yo no me acuerdo si eran 100 pesetas, algo así. A mí no me daban nada. 100 pesetas, 50 pesetas. A mí no me daban nada. Y eso tú sabes, no, mentira, ¿cómo que 100 pesetas? 10 pesetas. 50 pesetas. Si te daban 30 pesetas era mucho ya. Sí, algo así era, yo no me acuerdo, Paco. Y eso te lo guardabas para comerte el helado, para invitar a la chica. Te guardabas ese dinero, igual que le dije a mi madre. Esto es lo que te estoy diciendo. Pero, mira, ya que estamos hablando de eso, tú paras a alguien en un autostop, a mí ni se me ocurre. Bueno, hoy en día no. Me da pena. Hoy en día no. Y me da pena. Hoy en día no. Pero a mí me han hecho autostop cuando yo tenía el Forescore y el Fiat 125. ¿Me hacían autostop? Yo hacía autostop cuando iba. Además, cuando yo no lo hacía, me lo hacían a mí. No, yo hacía autostop para ahorrarme las 25 pesetas, eso, las 30 pesetas, para invitar a la chica a comer un helado. Claro. Claro. Te quiero decir que hacía mucho autostop y la gente me paraba. Hoy autostop y vamos, y ya no quiero hablar en nombre de polémica. No vamos a entrar en delincuencia ahora. No, pero por eso te digo. Lo que estoy hablando es de que el fútbol
el baloncesto, el voleibol, cualquier deporte debe tomarse como eso, como deporte, y que la política esté fuera del deporte, pero es que la política se ha introducido en el deporte de tal manera que hoy en día, lo que diga Florentino o Laporta o el otro y tal, eso es lo que impera. No impera lo que puede decir un señor del Valladolid. No, ni del Español. Por favor. Pero Paco, vamos a ver, mira. Todo es terrateniente por todos lados. Tienes que ser consciente de una cosa. Venga ya. A ver, el periodismo. ¿Qué? Está comprado todo. Está comprado totalmente. Lo que pasa es que el periodismo está comprado en eso, en política y en todo, hombre. Pero Paco, tú eres radical, Paco. No, yo soy radical, no, yo te digo la verdad. El periodismo, ¿de qué se sustenta? De la publicidad, ¿verdad? Porque si no, no le pueden pagar a la gente. Sí, pero vamos a ver. Eso tenlo claro. Entonces, a ver, ¿quién da más nota? Pero mira, vamos a ver. El Madrid o el Tenerife, hay que ser consciente, Paco. Sí, pero vamos a ver. Pero da el Madrid, pues entonces todo el Pero vamos a ver. La ciudad es más grande. Oye, Paco, es que tienes que darte cuenta, pero por una ciudad como Madrid, que tiene todos esos equipos que tiene. ¿Me entiendes? Entonces, yo no tienes que ser consciente de que la gente, que el periodismo, las televisiones, se enfoca aquí en lo que da noticia para tú poder vender, Paco. Hay que ser realista en eso. Mira, yo he trabajado en el periódico en la tarde, trabajé en Diario Aviso, trabajé en El Día, trabajé en toda la Gaceta con la mía Chi, tenía a la hija de la mía Chi cantando en Fresinata. Mira, ¿qué quieres tú? Yo no conozco eso ya de carretilla. Pero Paco, vamos a ver, por favor. Pero el fútbol, ¿cómo se sustentaba, Paco? El fútbol se sustentaba porque la política sustentaba al fútbol. En aquella época, sí. En aquella época el deporte, por eso entró todo el mundo en suspensión de pago y se iban a cargar el fútbol, y por eso se constituyó en sociedades anónimas. Se constituyó en sociedades anónimas porque era un disparate lo que estaba sucediendo. Porque los 5 dedos ahí no era. Los fichajes eran una barbaridad. Los fichajes. Y dejaban los clubes que eran, pero como un solar completo. Exactamente. Por eso lo que te estoy un solar sin hierba. Entonces tuvieron que coger en aquel momento, en aquel momento, decir, oiga, vamos aquí a trasladar las responsabilidades. ¿Qué hicieron? Constituyeron la sociedad anónima deportiva. ¿Pero por qué? Menos el Madrid. Claro, porque ellos no lo perdieron, porque ellos ¿por qué? Porque el capital porque ahí hay folclore, ¿sabes? Pero aquí el capital hay falta, Paco. Folclore. ¿Me entiendes? Mira, hoy en día... ¿Usted cree que hoy un equipo de fútbol se sustenta con las entradas? No se puede sustentar con las entradas, es imposible pagarle a un tío. A nosotros, a ver, en aquella época, por ejemplo, yo te digo, Mut Campanal, Luque Valero, Achúcarro Ruiz Sosa. ¿Quién es esa gente, Paco? Eso era el Sevilla de primera división. En el Sevilla jugó Cantudo, jugó de centro delantero y Pintado. Sí, jugaron en el Sevilla, yo los veía jugar. Y yo estuve en el Sevilla Atlético. Y me jodieron esta rodilla. Que los campos que eran de barro, arrastrar el balón por el barro. ¿Y qué te va a aquella época? Porque a mí me da ¿Qué ganaba esa gente? ¿Qué ganaba? En aquella época las señoras, yo me acuerdo de las señoras, esas señoras eran videntes. Esa señora, yo me acuerdo que te hacía el bocadillo de chorizo, igual se le caía chorizo en el piso, y le quitaba la terrieta y le decía, toma, ahí tiene la vacuna del COVID, ahí tiene la vacuna del COVID. Sí, estaba inmunizado. Estábamos inmunizados. Yo lo que te digo es que toda la escalera, o sea, hay una escalera, y nosotros, el Tenerife y Las Palmas, estamos prácticamente casi en el último peldaño. Y entonces, del último peldaño para abajo, que hay más peldaños, ¿no? Que el sótano, es donde están los otros, estos que vienen a jugar aquí contra el Tenerife, claro. El Arenteiro, tú imaginas, el Arenteiro, pero te toca vivir lo que te toca vivir, Paco.
Pero por favor, una cosa, por favor. El Tenerife que jugó en primera división, que jugó la UEFA, sí. Eso es que da vergüenza. ¿Tú te acuerdas el mejor partido que vi yo de Copa? Que fue el Tenerife que vino al equipo italiano cuando vino la Lazio, eliminó a la Lazio, sí. La Lazio, eso y fue, la Juventus fue quien eliminó al Tenerife de casualidad. Después de la Lazio, esa noche, ese fue tal el espectáculo y tal el nervio, que me dieron las 3 de la mañana, no me podía dormir. Claro. ¿Sabes? Y recuerdo que mi hijo era chiquito y yo lo claro, es que es lo que te estoy diciendo. Eso fue espectacular. Claro. Pero espectacular. ¿Pero qué equipo tenía el Tenerife? No, tenía el equipo que tenía. Agustín de portero, tenía ¿te acuerdas este de Las Palmas, Alexis? Sí, Alexis, defensa central. Después primero tuvo Molina. Primero era Colo, Molina, Álvaro, Villar, Borredá. Pero eso estaba con la LAS. Patillo, Santos, José Juan, no, Paco. Herrera. Sí, Herrera y Domínguez. Eso, claro que eso subieron con Heriberto Herrera a primera división, con Ñito de portero. ¿Te acuerdas contra el Coruña? No, claro. Es que después, claro, y estaba aquí entrenador Heriberto Herrera, que eso fue, bueno, de aquí se fue al Inter de Milán. Y de aquí Maldano y Eugen que se fueron al Real Madrid y dejaron al Madrid campeón de liga. Claro, pero oye, tuvieron a esa gente. Claro. Y después te sale. Y te digo una cosa, yo no he visto jugador que yo me sigo quejando. Sí. Yo no he visto jugador que para mí me ha maravillado y me seguirá maravillando como Fernando Redondo. Fernando Redondo, eso era un crack, por eso se lo llevó en Madrid. Pero te voy a decir una cosa, papá. Tú sabes, yo estaba salvándole de mi instancia, enamorado de ese pibe, cómo jugaba el fútbol. Claro. Porque a mí me gustaba jugar igual. A mí, si no me daban el balón, me cogía. Mira, yo recuerdo, Paco. Pero mira, esas ruletas. Cuando jugó contra la Real Sociedad, el patadón que le dio el Satrústegui. Es que le dio un patadón que lo lesionó. Sí. Porque ese chico cogía. Y que odió a Maradona también. Yo te digo una cosa. Uy, la entrada que le hicieron a Simeone, ¿te acuerdas? Sí, no, Simeone a Guerrero. Simeone le rompió la pierna a Guerrero. A Guerrero la entrada. Sí. Mira cómo está Simeone. Sí. Sí. Claro, pero es que todas esas cosas pasan en los equipos grandes. En los equipos pequeños eso no se tiene en cuenta. Es que no te has dado cuenta de que me estás hablando de una prensa deportiva comprada totalmente, pagada por los gerifaltes. Claro, los gerifaltes ¿a quién van a poner? Pues a lo suyo. No van a poner a los equipos que no tienen nombre. El Paco, claro, por favor. Pero Paco, vamos a ver una cosa. Imagínate que tú, como hablabas en el periódico de la tarde, te lleva el director de la tarde y te decía, a ver, Paco. No. Todo lo que hacer el reportaje, aunque fuera malo, tienes que ir a hacerlo porque es que resulta de que ahí tenemos publicidad y tú no vas, Paco. No, mira, el periódico de la tarde ha sido el periódico más libre de toda Canarias. En el periódico de la tarde escribieron los mejores periodistas que habían aquí. Los mejores. Y todavía hay algunos por ahí, ¿entiendes? Hay algunos todavía por ahí que siguen escribiendo. Pero yo te digo, no, el periódico de la tarde, porque Alfonso García Ramos, que era el director, era un hombre de izquierda. Y luego, aparte de izquierda, era un hombre que te permitía escribir lo que tú sentías. Y no te corregía nada. No te corregía absolutamente nada. Mientras que en otros periódicos, te dicen, no, esto no se puede publicar. Te lo digo porque aquí existe una cosa que se llama carnaval y que para mí es fiesta de disfraces, porque el carnaval que yo viví ya no lo he vuelto a vivir. Entonces el carnaval empezaron con una agujita a pinchar un trasero para simular de que le daban el SIDA, y entonces en el periódico te decían, no, eso no se puede publicar porque eso va contra el extranjero o el nacional que nos viene aquí a pasar el carnaval. Bueno, es decir que debemos el carnaval porque estamos hablando del fútbol, que nos estamos hablando de derrotero. Sí, no, pero te estoy diciendo cómo actúa los gerifaltes con respecto al fútbol. Pero claro. Eso, yo creo que los mandatos son mandatos. Claro. Y los por eso me hablaste de Javier Pérez. Tú sabes que Javier Pérez quería hacer una grada de San Sebastián que llegara a donde está el hotel, donde está el barranco, y no lo dejaron.
quería hacer un túnel en la calle San Sebastián. Sí. Bueno, yo siempre he dicho eso, que se podía hacer un... Porque Javier Pérez era un tipo que se imponía. El Vicente Calderón tenía un túnel. No, sí, pero estaba encima. Sí, pero yo en el Vicente Calderón, que era el Metropolitano, era el Metropolitano. Yo iba allí a ver los partidos y tengo las entradas ahí. Sí, bueno, es verdad, sí, era el Metropolitano, como en Sevilla no era el Sánchez, era el Nervión, no era el Sánchez Pizjuán. Y el Betis tampoco era el campo, ¿cómo se llama ahora? Se llamaba Heliópolis. A mí me cogió una inundación en Sevilla. Cuando fue a ver el Tenerife allí, a Sevilla, mi madre le dio a Gilberto II, que nació aquí en la esquina de la calle San Juan Bautista con San Juan Bautista, ¿no? Le dio gofio, le dio bien mesado, le dio cosas y me las llevó a Sevilla. Y en el Hotel Niza, que era donde se quedaba el Tenerife, ahí en lo que se llama, donde está las calles Sierpe y toda la zona donde está el Corte Inglés y tal, yo fui allí y Gilberto II me entregó el paquete y me dijo, no te vayas que te llevamos al estadio. Y yo fui en la huelga del Tenerife al estadio Heliópolis para ver el partido Betis-Tenerife. Y ese día cayó una tromba de agua en Sevilla que la inundó. Y yo fui caminando desde Heliópolis hasta la universidad, que tenía 6 kilómetros de distancia, con el agua por aquí, por las rodillas, corriendo el agua así, de color chocolate. Y se inundó Sevilla de agua. ¿Y qué año fue eso? Pues yo tenía 13 años, pues imagínate, nací en el 46, en el 59. ¿Y el Tenerife en aquella época jugaba con el Betis? Sí. ¿En qué categoría estaba el Tenerife? En primera división. ¿En 59 era? Claro. ¿No era el 60 o por ahí? En 59. Sí. Pensé que eran los del 60. Sí, que fue cuando subió y bajó. Sí. Pero claro, el Tenerife subió con Ñito, Colo, Correa Álvaro, Correa, chiquito defensa central, el uruguayo. Ñito, Colo, Correa Álvaro, Villar, Borredá, que a Borredá fue un accidente de aviación que hubo aquí con el Málaga, y jugó el Tenerife contra el Málaga, y el Málaga jugó con el equipaje del Tenerife, porque se quemó todo el avión, y no murió nadie. ¿Qué dice? Lo que estás oyendo. ¿En qué año fue eso? Bueno, yo no me acuerdo, estaba el Tenerife en segunda división. Y Borredá se quedó aquí y fichó por el Tenerife. Y entonces llegó Heriberto Herrera, que estaba en el equipo como para bajar a tercera división, y Heriberto Herrera lo mantuvo en segunda. Y al año siguiente lo subió a primera. Y esa época no me acuerdo yo nada. Sí, y era Ñito, Colo, Correa Álvaro, Villar, Borredá, Paquillo, Santos, José Juan, Faña y Domínguez. El único peninsular que había, Domínguez. De resto todos los demás eran de las islas. El Tenerife las 2 veces que ha subido con gente de las islas, nunca con gente de fuera. Sí, cuando subió el Tenerife a primera. ¿Con quién? Cuando ¿Con Benítez? No, ¿quién era la alineación de Benítez? Cuando jugó en primera división sí que Javier Pérez trajo jugadores hasta de Holanda, a Macay, a Van Nistelrooy, toda esa gente de allá se las trajo para acá. A aquel que era el defensa central, que era un Macau se llamaba, o no sé cómo se llamaba, porque Macay era un grandísimo jugador, pero el defensa central era un tipo que se metía en la discoteca y agarraba unos pedos de mucho cuidado. Sí. Claro. Y uno de los fallos de Javier Pérez fue fichar al australiano aquel por no sé cuántos cientos de millones, que era un petardo. Javier Pérez lo que quería era internacionalizar más el Tenerife. Ese fue el fracaso de Javier Pérez ahí. No, el fracaso de Javier Pérez fue el tipo el portugués que se trae por 1.000 millones cuando llegó, que el tipo dijo que nada más llegar al aeropuerto decía que este año la copa y ¿cómo era? Yo no me acuerdo qué fue lo que dijo. El disparate que dio el tipo. Cuando defenestraron a Javier Pérez, nosotros éramos, no sé. Cuando defenestraron a Javier Pérez estaba yo presente
en la caja de ahorro, fue con la nueva directiva, donde estaba Kiko Cabrera, el presidente de Construcciones Marichal, que había quedado campeones de Europa de voleibol, con Magali Carvajal, que me saqué yo una foto con Magali. Yo iba a todos los partidos del voleibol del Marichal, y Kiko Cabrera iba a ser el vicepresidente. Y no me acuerdo el nombre del que iba a ser presidente, de la gran Pacheco, que era el cantante y guitarra de Erupto de Bisonte y Palmera. Lo había nombrado vicepresidente o algo así. Porque además Tomás Pacheco es el que montó todas las redes, es ingeniero, y montó todas las redes de satélite que nos están ahora mismo viendo todo esto. Es el que montó todo eso. Era el ingeniero de eso. Y lo nombró vicepresidente. Y entonces fue cuando lo defenestraron a él. Sí, porque vino la época vaga. Sí, pero es que, aunque venga una época vaga, ni a Florentino, ni a Laporta, ni al otro, ni tal, nada. Esos ni los tocan, ni los miran. Porque esos tienen poder económico. Oh, sí, Javier Pérez son Florentino. Javier Pérez era un hombre que, oye, también tenía lo suyo. Tenía lo suyo, pero claro, el poder económico no yo tenía. Yo tuve a la hija de alumna. A la hija de Javier Pérez la tuve yo de alumna. Sí, cantando. No, cantando no, en cine. Ah, sí. La tuve yo también. Pero mira, es que cuando empiezas a lidiar con todas estas cosas y estás muy metido de lleno, Luis, empiezas a ver las cosas. Es que desde fuera, es lo que tú dices, en la grada llega un nota y dice, no, yo quitaba este y ponía aquel, yo cojo y quito este, no, el equipo está formado por un entrenador y tiene una táctica, y esa es la táctica que tiene que jugar el equipo. El jugador no puede hacer lo que le da la gana, salvo que el entrenador le diga, no, Lamine Yamal, joder, haz lo que quiera, o le decía a Xavi Hernández, haz lo que quiera, o a Iniesta. Bueno, es que son jugadores que tú no podías ser, como Benítez, mira. Tú sabes que hubo una crítica. ¿Cómo era el tipo de aquel? Ascalgorta, ¿no? Ascalgorta que murió, sí. No, que Felipe, cuando Felipe estaba jugando, que Felipe Miñambre, que jugaba libre, jugaba libre, después vino que bueno, tuvo 4 entrenadores. Cuando cesaron a uno, que no me acuerdo yo que... el golpe del pecho. No, yo creo que era un entrenador que era... ¿Cómo se llamaba? Que era no era español. Sí, venían de Sudamérica casi todos. Pues bueno, que el tipo le gustó mucho, por ejemplo, que le gustaba mucho jugar con 5 atrás. Mira, claro, Felipe lo tenía trancado, que Felipe no era lo que era Felipe, que estaba acostumbrado a estar libre para arriba, para abajo, lo tenía trancado. Y fue cuando la afición ya se viró, el tipo ya pero aquí 5. Eso es lo que te estoy diciendo de Pepe Meli y de Cervera, que es lo que te estoy diciendo desde el principio. Pepe Meli y Cervera tienen una forma de jugar que Cervera tuvo que cambiarla, porque Cervera no jugaba con 2 centros delanteros y ahora no le quedó más remedio que hacerlo. Porque el vestuario tú, para hablar un poco tienes que hablar. Pero tú vas a hacer una cosa aparte. Un entrenador no puede ser amigo de los jugadores. Claro que no. Porque si no te chotea. Claro, y Pepe no era amigo de los jugadores. Desgraciadamente es así, Paco. ¿Sabes? Desgraciadamente es así, Paco. Si tú tienes un entrenador, como eso que pasó que no quiero nombrarlo, que nombraron un entrenador, porque las que estaban de acuerdo. Eso, ya tú cuando tiene que ser al gusto de los jugadores, olvídate. Aquí hay un entrenador que tenga que decir, cuando coja, cuando el tipo está ahí, los jugadores ahí ven alegando y entre el tipo pega un portazo en la puerta, se acabó el vacilón, la historia. Porque si no, Paco, mira, si tú tienes una persona que sea del agrado de los jugadores, se acabó. Tenemos aquí, entonces, tenemos un equipo aquí de fútbol femenino, que ahora es del Tenerife, y antes estaba en San Isidro allá, que nunca ha bajado, y siempre ha estado entre las mejores, siempre, y ahora el técnico se ha mandado a volar, cuando estaban quintas clasificadas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Algo tuvo que pasar entre él y el presidente. Es que no puede haber otra cosa. Es que eso se huele. Es decir, ¿cómo se va a ir un entrenador que tiene un equipazo
de chica y está en el 5.º puesto y le puso aquí la soga al cuello al Barcelona. El Barcelona le ganó 2-0 al final del partido. Sí, claro. Y el Levaté sale, cogió y le ganó al Madrid en su campo. Es que tú me quieres decir a mí, como un entrenador, como cuando llegaron y echaron a Del Bosque del Madrid, iban primero, o cuando echaron a aquel, al polaco, aquel, al yugoslavo, a Milovi, que lo echaron a mitad de temporada, iban los primeros clasificados. Pero ¿qué quiere decir a mí? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Pero por qué era? ¿Por qué era? Pues porque el presidente no quería que estuviera, ya está. Pero el presidente no quería que estuviera porque debe ser que a la afición no le gustaba cómo jugaba el fútbol. ¿Cómo que dice? No, hombre, el Millato Vilese pasó por un montón de equipos y todos los equipos por donde pasó fueron geniales. El Atlético de Madrid, el Barcelona, hombre, esas son polémicas entre la directiva y el entrenador, porque el entrenador le puede decir, oiga, mire, me hace falta un lateral izquierdo y le fichan un central o le fichan un extremo izquierdo. Y entonces el entrenador le dice, oiga, eso no fue lo que yo le pedí. Claro, pero el problema del entrenador que también tiene que tragar a veces sapo. Sí, tiene que tragar. Me pasa porque no, porque es que si no te has peleado que te hagan a ti eso en el trabajo, que tú vayas a trabajar en una cosa y te digan, no, ahora te pones ahí en aquella mesa a coger los recados. Pero esto es el fútbol, Paco, no tiene nada que ver. Sí, igual, lo mismo. A mí lo que me parece. Lo del tema de Cervera. Además, un tipo que la afición se ha virado con el tema este que está hablando Michael Mesa, el tipo sigue en su sitio. El tipo no lo veas tú que lo hacen cambiar de opinión. Bueno, y el tipo es diplomático en el sentido. Pero porque está en la primera federación y tiene un equipazo con respecto al resto. Si estuviera en segunda división perdiendo partidos, ya verías tú lo que pasaba. No, claro, pero no de Michael Mesa, es del resto de jugadores. De cualquiera. Mira que el otro no sé qué. Y además, mira, la suerte que tiene el Tenerife este año es que Aitor Sanz se recuperó de la lesión y está poniendo orden en el vestuario. Ni Cervera ni San Pedro. Aitor Sanz el que le dice al tipo, oiga, haga esto, y haga esto, y pone a la gente en su sitio. Hace falta siempre dentro del vestuario un tipo que ponga las cosas en su sitio. Tengo que saberlo con seguridad. Sí, no, pues yo lo sé con seguridad. Mira, el Real Madrid de baloncesto tiene a un tipo como Jules que coge a los jugadores y le dice, espere, ahí, y te gana los partidos en el último segundo con una canasta desde el campo de él. ¡Fua! Y todo el mundo lo respeta. Todo el mundo lo respeta. Todo el mundo lo respeta. Eso es muy importante. Muy importante. También ha habido jugadores que cuando nunca han de entrada han hecho nada y cuando salen en la segunda parte o cuando salen después faltando te revolucionan el equipo. Sí, pero son jugadores que saben que salen en la segunda parte. No hay ningún tipo de problema. Pero si tú tienes un equipo, y tienes un jugador que no está dando una y lo sigues manteniendo, ¿por qué? ¿Por qué lo mantienes? No lo sé. Amigo, sí, pero yo sí lo sé porque lo veo. Si yo veo una cosa, yo también lo veo, yo voy al estadio. Oye, el tipo este que metió un montón de veces al principio, el de Miguel ¿por qué está jugando? Si no da una. No, pero porque pero si no tiene porque tiene sus rayas. Porque tiene sus rayas. Pero si no se puede jornada sin meter un dedo. Pero es que cuando tú resultas que ya tienes una expectativa de meter goles, tú tienes sustitutos y tienes que darle cancha al que está sentado en el banquillo. Sí, yo soy así, yo soy entrenador, si un jugador no me rinde, tengo otro en el banquillo y pruebo. Vamos a ver, pero el de Miguel también hace su trabajo. Sí, yo no te digo que no haga su trabajo, yo no me estoy metiendo con nadie. Lo que te estoy diciendo es que si un jugador no rinde, no mete goles. No, pero tú porque lo estás valorando por los goles. Claro, porque no por lo que hace, no por lo que está haciendo. No, señor, es que él está de centro delantero. Él no está defendiendo. Y no son valores que vienen volando desde el portero de allá, que
que van a Henry Gallego porque es el tipo alto y que las puede agarrar. Pero vamos a ver, pero Paco, pues se tiene que aprovechar de eso. Pero tú ves a Henry Gallego que no metió goles, pero un tipo que se viene para atrás, sí, pero un tipo y te defienden los córneres. Exacto. Te defienden los córneres. Sí, y eso te lo hace aquel. Y esto es bajar y subir cuesta. Y eso te lo hace el otro. La edad que tiene y la edad que tiene ese hombre, por eso hay que bajar. Sí, por eso. Pero eso hay que aplaudirlo. Eso hay que aplaudirlo. Claro. Y no hay por qué sentarlo en el banquillo. ¿Entiendes? Pero tiene jugadores que al otro jugador sí lo pueden sustituir, porque el otro no va a defender ni saca los balones debajo de la portería. Está ahí para meter goles. Está para meter goles, como era lo que hacía. Y yo dije, coño, el Tenerife acertó con este fichaje. Y al final no, yo no juzgo a los jugadores porque hayan jugado unos cuantos partidos y el tipo meta goles. Porque yo como a todos, Paco. Ahí tiene lo bueno y también te viene lo malo, Paco. Mira, y el Tenerife ahora está aprovechándose lo bueno. Mira, y el Tenerife ahora está porque tiene una pequeña ventaja, que quieras o no, eso te piensa fríamente las cosas, Paco. Si el Tenerife ahora tuviera a alguien en un equipo que le estuviera soplando el cuello, yo te digo que las cosas no son iguales. ¿Entiendes, Paco? Porque es que resulta que lo que yo veo, que yo tampoco, que sea una persona con mucho conocimiento del fútbol, he jugado, pero vamos, que tampoco puedo dar yo clase de nada. Yo te digo a ti que es complicado, porque estar en el campo es complicado, porque yo recuerdo cuando te viene una pelota al pie, igual te bota y no te bota, o haces tú lo que no tienes que hacer. Todas esas cosas yo las entiendo. Tienes que contar con todo. Todas esas cosas se entienden. Está lloviendo, que el campo está mojado, que el campo está pesado, ¿sabes? Que te cansas antes, que tienes un día que tienes con una gripe un lunes cuando va y llegas para recuperarte, te cuesta, y tú quieres jugar y tú quieres demostrarle al entrenador que no quieres perder el puesto, y tú llegas allí y a lo mejor el rendimiento no es igual. Sí, yo todo eso lo entiendo. Todo lo que tú estás diciendo yo lo entiendo. Pero cuando hay una plantilla como la que tiene el Tenerife, que no tiene rival en esa primera federación, no tiene ni un solo rival, ni uno solo, ni uno. No tiene. Y verás que en la segunda vuelta se cepillará todo. Igual, lo mismo te digo. Pero por el bien de la ciudad. Olvídate, el Tenerife está en segunda división. Desde esta primera vuelta está en segunda división. Yo soy prudente. No tiene rivales. No tiene rivales. Y el Tenerife podía ganar los partidos por 3 y 4 goles a 0. Si se jugara de otra forma, pero como se está jugando, se ganan los partidos muchas veces con la soga al cuello y porque tiene un porterazo. El Dani Martínez es un porterazo, que si no nos inflaban, equipos de mala muerte nos inflaban. Contra los Osasuna el otro día no nos metieron goles gracias al Dani Martínez. Yo te voy a decir una cosa. Era la temporada pasada, ¿no? La temporada pasada, yo te voy a decir una cosa. Yo, desde mi respeto a los equipos de fútbol, los equipos de fútbol que estaban en segundo, son equipos que tú ves hoy la primera. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he visto, el Atlético Bilbao, esos pibes jugando al fútbol. Claro, pues tiene una cantera tremenda. Pero terrible, claro. Terrible. Ese equipo jugando en segunda división, sí. Yo te digo a ti, que les cuestan ganar. El problema de estas cosas es que salir del pozo cuesta, Paco, pero un equipo como el Atlético Bilbao, jugando como los equipos que yo vi la temporada pasada, sí, Paco, sí, los que vinieron, sí, pero ¿cómo pueden estar estos equipos allá arriba? Mira, el Atlético Bilbao B, no, es de donde se surte el Atlético Bilbao A, no, con Iñaki Williams, el hermano, todos los jugadores que salen, que son todos fenomenales los que salen, porque el Bilbao tiene un equipazo. Y hoy, bueno, ahora estarán jugando ya, o te habrá terminado el partido, porque era Barcelona Atlético Bilbao, hoy el partido. Bien, el Atlético Bilbao tiene un gran equipo, ¿no? Y tiene ahora un problema porque el portero de la selección española es Unai Simón.
Pero Barcelona tiene a Joan García, que jugaba en el Español, y ahora hay una polémica en si la fuente como se llame, el seleccionador lleva a uno o al otro, los lleva a los dos y luego pone a uno o al otro de portero. Es decir, ¿qué complicado es? Claro, es que es complicado, que es lo que te estoy diciendo, es complicado. Entonces, el Tenerife tiene unas líneas defensivas donde son jugadores que pueden jugar en primera división. El Lizarazu ese, el Lizarazu o Bambán, no sé cómo se llama, el negro este tipo es un fenómeno jugando. ¿Qué hace jugando en la primera federación? ¿Qué hace? ¿Qué tiene un jugador de la categoría que juegue como ese tío? Dime un tipo con 41 años como Aitor San que juegue en el centro del campo y destruya el juego como Aitor San en cualquiera de los equipos que vienen por aquí, que yo los he visto pero ¿dónde encuentra un jugador como eso? Pero Paco, pero es que vamos a ver. Ahora salió ya se recuperó de la lesión el man no sé cuánto, que eso es un jugadorazo, eso yo lo vi jugar en el campo de la Orotava, y eso es un fenómeno jugando, y ya puede jugar, ya jugó el otro día en los minutos. ¿Qué hace Cervera? ¿Qué hace Cervera? Pues quita ese y pone al otro, eso, seguro. ¿A quién quitas? Pues al que sea. ¿Quién quitas? ¿A David? A quien sea. ¿Quitas a César? Quitas a quien sea. Yo digo que no. Bueno, pues a quien sea. ¿Qué te digo que no? Bueno, el David pero mira, te voy a hacer una cosa. El David es sentido. Sí, es muy bueno. Buenísimo. ¿Cómo que es buenísimo? Sí, y el César porque está el David ahí como haciéndole un poquito de sombra tal. David, sí. Pero el César también otro. Pero dime ahora a quién quita. Cuando suba el Tenerife a segunda, hay que verlo en segunda división, que eso es otra cosa. Verás tú los pibes como bueno, ya veremos. Verás tú cómo ya veremos. Si vivimos, ya veremos. Pero te voy a decir una cosa. Si es la segunda división que yo vi, Paco, que habían otros equipos, oye, que tú veías equipos que tú decías. Aquí el Granada ya eliminó al Tenerife. ¿Pero cómo lo ganó? Como fuera, pero lo ganó. ¿El Granada qué hizo? Que nada, pero lo ganó. ¿Pero por qué? Lo ganó. Pero vamos a ver una cosa. Si el Tenerife le mete... Al final es el resultado de Miguel, el de Tañero. Llega a meter delante solo. Pues mira, ya me estás diciendo de Miguel. Si la de Miguel hubiera metido el gol. Pero Isabel está hablando de otra cosa. Pero ¿quién era el Granada? De Granada, pues un equipo que vino aquí con suplente. ¿Y quién jugaron al final? Bueno, al final, claro, para ganar el partido. Porque se vieron y ¿cómo va a ser Tenerife? ¿O qué no va a ser Tenerife? Pero se la vieron. El Tenerife, ¿qué es lo que hace? Pero el Granada, ¿qué hizo? Dime cómo el Granada, dice tú. ¿Y el Tenerife qué hace en esta división? Pues lo mismo, saca primero a uno y después al final saca a los que ganan el partido. Pero si no metemos de entrada a que el Alazán, que es un gran jugador, el Alazán es un gran jugador, el Alazán ese, si no mete el gol ese contra los Osasuna, y el Osasuna le mete 3 o 4 boliches porque el portero es malo, ¿qué? Pero entonces, pero es que escúchame, y si resulta que aquel que estaba solo, el Tenerife, que aquí le pasó el gol y lo tiró por un lado, sí, pasó así. Sí, eso es. Pero Paco, que el fútbol es así, Paco. Tú llegaste a ver aquí con Ratón. Claro. Pues cuando él tiraba a puerta, podía matar al portero de herradura. Porque tenía fuerza. Pero sin embargo, él no tiraba a puerta y entraba el balón por la cuadra. y lo fichó el Girona. Se fue a Girona, al Girona se fue a jugar. Paco, es que cada jugador tiene su estilo, Paco. Claro, vamos a ver una cosa. Esto tú estás hablando de un conjunto. ¿Entiendes? Y tú tienes que darte cuenta. Paco, que tú como entrenador tienes que saber de qué estilo es cada jugador e intentar explicarle lo que tú quieres. Eso a veces es complicado. No es el entrenador, es que ahí estamos equivocados. Hay un servicio técnico y el secretario técnico es el que ficha y el que le dice al entrenador todas las perspectivas de ese jugador. Mira,
te voy a traer a Pepito Pérez que juega de esta manera, así, pasado y así. Eso es lo que le dice al entrenador. Acuérdate del portugués que fichó al Tenerife, que sí, pero por eso, ¿qué pasó? Sí, pero eso porque si el secretario técnico era un poco, era un papa frita. ¿Y quién lo da? Pero bueno. Mira, este año el Tenerife ha hecho unos fichajes buenísimos. Sí, buenísimos. Claro que sí. Buenísimo. Claro. Además, yo aplaudí que Felipe Miñambre fuera el presidente del Tenerife. Te voy a decir una cosa. Aplaudí. Pues te voy a decir una cosa, Paco. Yo creo que una de las cosas mejor que hizo el Rey fue haber traído a este hombre. Primero para darle paz a ese club ahí dentro, porque eso era un folclore de muchos lugares, desde el punto de vista que veíamos por fuera. No, claro. ¿Entiendes? Con ese tipo que estaba en Inglaterra y tal, bueno. Bueno, a ver, todo, porque a veces el ser presidente del Tenerife o de cualquier equipo te da un cierto poder, y a aquel hombre se le notaba que quería tener un cierto poder, ¿me entiendes? Entonces, no, ya lo había demostrado en otros lados. Vale, pero que te quiero decir que yo lo que voy a lo que estamos hablando, sí. A mí me parece un acierto lo de este hombre, lo de Raico, sí. Que haya traído a Felipe, porque Felipe es un tipo de fútbol, claro, que sabe de fútbol. No, y que además se siente los colores. Porque te digo una cosa, una persona cuando está en el cargo que está y le hablan de fútbol, le hablan de jugadores, claro, que si mueve el pie a la derecha, mueve el pie a la izquierda, claro, sabe de lo que está entendiendo lo que claro, está y cuando quiso ser presidente del Tenerife Pierre, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, yo no sé lo que pasó. Y él no entiende de fútbol. Bueno, yo no sé, pero... ¿Qué pasó? Que hasta lo iban a enjuiciar y todo. Paco, yo no sé, pero Paco, porque eso... Paco, vamos a ver, tú en las empresas en ese momento hay una persona determinada que tiene una... Yo solamente tengo dos. ¿Qué pinto yo? Nada. ¿Entiendes? Porque lo mío fue cuando lo compré, que cuando la conversión aquella, que había que comprar las acciones. Bien. Y le compré uno a cada mis hijos. No tengo sino bueno, mis hijos uno a cada una y dos yo. Bien, tienes cuatro. Bueno, cuatro no, uno a cada uno. Porque sí, uno a cada uno son cuatro. Bueno, pero bueno, pero personalizada en mis hijos. Personalizadas dos, bueno, pero tienes cuatro. A lo que voy. Y entonces, a lo que te iba a comentar. Cuando hay ciertos poderes, ¿me entiendes? En el que no quieren soltar por algún motivo. Por algún motivo que no voy a hablar, porque claro, no me va a decir. No, claro, presuntamente claro. Es el, digamos, el prestigio que te da eso y las puertas que te abren cualquier lado. Hombre, claro. Porque no es lo mismo yo, ¿me entiendes? Que voy a traer a tocarle ahí a Rosa Dávila y así, ¿usted quién es? A que aparezca por ahí, yo qué sé, por Raico y le abren la puerta, porque eso está clarísimo, Paco, porque eso forma parte de la sociedad. Pero lo que te estoy diciendo, entonces, que el deporte, y ya te lo digo desde el principio, que el deporte se ha politizado de tal manera que ya no es deporte, es política. Bueno, pero yo digo que en aquella época que yo era ignorante cuando jugaba al fútbol. Claro, pero nosotros en aquella época lo que se decía era que Franco permitía lo del fútbol porque era el desahogo de la gente. Era el desahogo. Yo en la época de Franco no ¿me entiendes? Bueno, a ver, sí. O no, oye, ¿cómo que no jugaste? Claro que sí. Sí, jugué. Claro que jugaste. Sí. Pero a lo que voy, que bueno... Yo iba a la grada de San Sebastián a ver el Toscal Real Unión. Y como mi familia era del Cabo y yo nací en el Toscal, pues imagínate tú que se ponía, mi tío Julio, que en paz descanse, se ponía arbitrucho, petudo, al árbitro, petudo, metí un gol en Toscal y yo no podía celebrarlo porque él tenía a mi tío al lado, que era de Unión. Y luego mi tío Paco, que ya falleció también con 90 y tantos años, era presidente de Real Unión, Francisco Umpierre Reyes, con Guiance, Abreu. Y entonces yo estaba entre Pinto y Valdemoro. Y además, y además la venta de mi abuelo en el barrio del Cabo, enfrente del hospital militar, que hoy es el museo, ¿no? Allí, en el callejón, allí estaba donde se hacían las botas de fútbol para el Tenerife, para Real Unión, para el Toscal, para todos los equipos. Se hacían las botas de fútbol allí, y yo todo eso lo conocí. Y luego, donde está Hacienda, ahí era donde vivía Agustín, que fue el centro delantero del Atlético de Madrid, que salió de Real Unión para Madrid, a jugar en Real Unión, se casó, fui yo a la boda con mi madre, niño,
tengo la foto por ahí, y después de ahí, él se fue con la mujer a vivir a Sevilla, que es donde falleció. Sí. Yo esas cosas me las conozco de carretilla, sí las he vivido, Luis. Yo iba a todos los entrenamientos con Oltra, con José Luis Oltra, que es el entrenador más potente que ha tenido el Tenerife, después de Heriberto Herrera, Baldoni y Henke, ¿entiendes? El entrenador más potente, iba a los entrenamientos y tenía un equipazo el Tenerife y no necesitaba traer nada de fuera. Que iban aquí al Icodense, al Silense, al Buenavista, al San Isidro, no sé qué, y dejaron marchar a los mejores. Pedro se fue al Barcelona, bueno, y ahora actualmente, mira, el Pedro Moleiro, ya, menuda, el Ayose Pérez le ganaba los partidos al Tenerife y cobraba 600 euros. Es que no me digas tú a mí, por favor. ¿Cómo voy a aplaudir yo eso? Ayose Pérez, por favor. Yo en esa profundidad siempre ha habido por favor, por favor, pero te voy a decir una cosa también, Paco. Pero agárrate con la afición, porque cuando cogen uno de aquí le dan caña a más no poder. No, pero por eso te digo, porque están acostumbrados a que te traigan a los foráneos, claro, acostumbrados, es la fuerza de la costumbre, claro. Es como el Real Madrid. Si no, el Madrid, ¿cuántos jugadores tiene para la selección española? Vamos a ver, Paco. ¿Cuántos jugadores puede llegar en la selección? Cristo. Bueno, claro, pues la grada de mí, detrás de mí, ¿sí? Mira que insultaron a ese chico. Claro. Pero es que aquí es que la gente es así. Es lo que te estoy diciendo. Pero si eso me pasa en la música. Mira, yo estaba en la plaza de todo. Cuando tiene gente de aquí. Pero porque no se impone, porque no hay un Javier Pérez, no hay un director que se imponga. Y la señora, esto es así, como hizo Laporta y cogió y dice a los voices no y le dijo a la puta calle. Sí, tiene que ver, ¿cómo que no tiene que ver? Tiene que haber un tiempo que se imponga. A veces los aficionados, a veces no los entienden. Sí. No, yo te lo digo. No, es que los aficionados ni a los que retransmiten los partidos. No, a veces no los entienden. No los entiendo, claro que no. La gente que a lo mejor están los chicos despuntando que tienen un fallo, no se le perdona. Sí. No se le perdona. Sí, es que es así. Pero ¿por qué antes se perdonaba Añito Colo Correa, Álvaro Villar Borredá, Paquillo Santos, José Juan, Palma y Domínguez, solamente con un peninsular? Pero yo no estaba en la grada cuando yo no sé lo que se escuchaba. No se escuchaba nada porque se iba a escuchar, porque la gente era canaria. Y esto aquí se ha fragmentado. ¿Pero qué te crees, Paco? Se ha fragmentado. ¿Qué te crees? Por favor. ¿Que tenemos sangre guanche? No, sangre guanche. Bueno, nosotros no tenemos sangre guanche porque dependemos de familia extranjeras la mayoría, Paco, que se han afincado aquí. Por eso te digo, ¿entiendes? ¿Qué vas a decir? Vamos a ver, tú eres un entrenador de fútbol y tú eres unos jugadores. Tú estás entrenando 25 tipos, ¿no? Si tú le miras al DNI, a ver, tú no puedes. No, pero ¿dónde va a estar? No. Yo, antes de fichar un entrenador por un equipo, tengo que informarme de qué jugadores hay en ese equipo. Es lo primero. Y Pepe Mel dijo, con este equipo, no, hay que fichar jugadores. No le ficharon sino al portero. Y era el mejor, que está jugando en primera división. El único portero no le ficharon sino un portero. No le ficharon a nadie más. Y con Michael Mesa se gastaron un montón de dinero con el Zaragoza para tenerlo en la grada. ¿O no? Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo tú lees el futuro? Yo no leo el futuro. Yo te estoy hablando. ¿Por qué se criticaba entonces? ¿Por qué se criticaba? ¿Cervera por qué no lo pone? ¿Porque no le da la gana? No lo creo. No lo pone porque él tiene una forma de jugar que ya la ha demostrado,
que aquí la tuvo que cambiar y poner dos delanteros centros, claro, porque él no ponía en sus equipos dos delanteros centros, porque bien. La primera federación juega de otra forma a la segunda y a la primera. Pero tú vamos a ver, yo no puedo cuestionar a este señor. Vale. No, pero si yo no estoy cuestionando. Lo que te quiero decir, es que estás hablando de los que retransmiten y de los aficionados. Pero pero de los jugadores, porque si no, de los jugadores aquí en mesa. De los jugadores. A ver, yo no digo que ese chico no valga, porque seguramente valdrá muchísimo. Oye, porque juega otro equipo. Que juegue 30 minutos. Vamos a ver. Que juegue 40 minutos. Oye, también lo ha jugado. No lo jugaba. Lo puso a última hora. No, perdón. Sí, lo puso a última hora. A última hora cuando se le lesionó el otro. Por favor. No, solamente a jugar un partido de entrada. Todo el resto ha sido en los últimos minutos del partido. Yo he tenido una cosa clara, Paco. A mí cuando mi época, el entrenador me dejaba sentado en la grada. Cuando me decía, vamos. Yo me decía a mí adentro, digo, yo soy un don nadie. Yo me decía a mí adentro, te voy a poner la cara colorada. Y cuando salía al campo, y yo decía, yo te voy a poner la cara colorada. Vale. ¿Y qué pasaba el siguiente partido? ¿Dónde estaba yo? De entrada. Sí, bueno, ¿y qué? Porque tienes que demostrarlo, Marco. ¿Y qué? Yo no te digo que a lo mejor hay partidos que salga Michael Mesa, pues ha metido goles, pero Michael Mesa que salga y darle el partido de él. Pero vamos a ver, Paco, yo hablo, yo no voy a juzgar a ese chico porque ya habrá demostrado y ya bueno, en Zaragoza y en otros equipos lo máximo de lo máximo, claro. Pero que te quiero decir, pero tú... ¿Por qué no quería fichar Felipe Miñambre? ¿Por qué no quería fichar? Pero vamos a ver, Paco. Porque se gastaron el dinero que se gastaba. Vamos a ver, Paco. Tú tienes formado un equipo porque tú tienes una creencia. No, yo no tengo formado un equipo. Yo tengo una plantilla, en la plantilla del Tenerife, te vuelvo a repetir, es superior a cualquier plantilla de la primera federación donde está jugando. Estoy hablando de los jugadores y del entrenador. Bueno, el entrenador puede ser cualquiera en el Tenerife. Cualquiera puede ser entrenador del Tenerife. Con esos jugadores se puede ser entrenador cualquiera. Claro, y tú puedes ser entrenador. Sí. Aquí. No, porque si tú sabes táctica, si tú has estudiado táctica, sabes la teórica del fútbol, sabes situar a los jugadores en su sitio y ya está. Claro. Lo que hablamos ahora, si tú le dices al defensa central, de aquí no me salga, pues la central se queda allí, no sale de allí. Y si tú le dices al centro delantero, no, mira, tú quédate allí en esta parte del centro del campo, pero no avances más. Si tú le dices a un central, no te muevas de ahí, y el tipo se va para arriba y para abajo, ya no lo vuelvo a poner. ¿Por qué? No lo vuelvo a poner porque le digo la contraria. Pero claro, Paco, pero te hace la función que está haciendo el tío. No, pero te al andar sobre y tú le dices ahora que se quede abajo. No, con lo que el tipo juega. No, pero porque es un tipo que lo conoce de la segunda división. Si ya lo conoce de haber jugado en segunda. Pero entonces lo mismo porque tú... Y además es que no se quería ni siquiera quedar aquí, quería marcharse. Vamos a ver, cuando el hombre plantea los partidos, ¿vale? De la gente que tiene, tú tienes que escoger lo que tú quieres, que es lo que te vas a comer. Claro. Pero yo que el tipo diga, a ver, tira una bolita, hoy me toca. No, claro. Durante los entrenos, él hace una táctica. Y muy bien. Seguramente, pero no lo sé, habrá visto los otros equipos, de alguna forma lo habrá visto. Sí, habrá visto el equipo, y entonces te dirá, habrá un tipo que vaya con un vídeo grave. Claro, y un tipo que te pase la información, mira, tiene un extremo izquierdo que lógico. Tiene que decirle a César que coja y tenga cuidado con el tipo. Lógico. ¿Me entiendes? O David, mira que se te va, no te vuelvas loco mucho corriendo porque te va a dejar la banda, la vas a dejar suelta y entonces vamos a tener un problema. Pero mira, eso será así. Entonces, tú tienes un planteamiento, Paco, entonces tú tienes que escoger a los jugadores. Tú tienes tipos, mira, tú quitas a David y pones a Valde, y quitas a Itorzán y pones a Juanjo. Es que tienes un equipazo. Sí, es que tienes un equipazo. Es decir, tienes un equipazo, lo que no tienes es facilidad goleadora, ¿entiendes?
a la hora del remate a puerta, a la hora del remate a puerta matas al portero, matas al portero, pero el portero de herradura, ¿entiendes? Vamos a ver, Paco, pero qué fácil hablas tú con los delanteros. Claro, ¿por qué el Barcelona lleva tantos goles? No tienes defensa. ¿Por qué el Barcelona lleva tantos goles? Si tú no tienes defensa, allí los delanteros no tienen defensa. No, el delantero puede tener un defensa muy bueno, ¿no? Del equipo contrario. Es que todos los equipos contrarios, digamos, como equipos son inferiores, pero tienen jugadores, como tú me dices, el central del Bilbao, pero el resto es que el central de Bilbao no es el que te va a ganar los partidos. No, pero es que el resto resulta que es una pibada. Sí, por eso que la que se está haciendo, que se está formando. Claro, y es una pibada. pero el Tenerife ya está formado. Tú tienes un equipo que está formado. Pero vamos a ver una cosa. Pero es que estás hablando del Bilbao Atlético, lo que tienes ahí pide para que se venga a formar. Claro, el Tenerife no tiene. El Tenerife no es un equipo que está formando jugadores. El Tenerife está formado. Están ya formados. Por eso van donde van más formados. Claro. Por eso te ganan un partido, te meten un gol y con un gol que metieron ya ganaron el partido. Sí, pero ¿por qué? Claro. Están así, pero y después tiene un porterazo que es el Dani Martínez, que es este chico que le ha salido súper bueno, que claro, llega al contrario y está delante de la puerta y ¡pumba! Y se la para. Pues mira, en Osasuna no le metió 4 goles. No le metió 4 goles a los Osasuna el otro día al Tenerife, porque tiene un porterazo el Tenerife, porque la defensa hacía agua por todos lados. A ver, Paco, Dime tú, en segunda división, si pueden hacer eso. En segunda división llega Dani Martín y dice, mira, traspásame porque... Bueno, como el otro que estaba el año pasado, que eso era un porterazo de mucho cuidado, y se lo llevó el Getafe, creo que fue. Está jugando en primera división. Bueno, mira que al principio jugó unos partidos, pero con el estuvo de centro en el banquillo. Bueno, y creo que volvió otra vez. Sí, pero es un porterazo. Sí, es un porterazo. Pero el porterazo tiene que demostrar. Tiene que demostrarlo, y ese lo demostró. Lo demostró. Lo que pasa es que, es lo que te digo, es que se jugaba una táctica en segunda división que no daba resultados. ¿Y quién era el entrenador? ¿Quién era el entrenador que bajó con el equipo? ¿Quién era? Cervera. Yo. Cervera. No, pues entonces. Pero si le hubiese dado más tiempo a Cervera, ¿qué hubiese pasado? Si le hubiera dado más tiempo todavía. Claro. Estamos en tercera federación. No, perdona, no te está diciendo. Si a Cervera hubiese venido. Pero si a Cervera le pusieron todos estos jugadores. Mira, vamos a ver una cosa. Se los pusieron todos estos jugadores que no se los pusieron a Petamel. Una cosa, que hubieron ahí 2 partidos. Otro día hasta me reía de vergüenza porque estaban riéndose de que Petamel lo ha fichado un equipo de Marruecos. Riéndose porque fichó y Marruecos está, vamos, dándole caña. Escúchame, Paco, lo que pasó en el Tenerife, Paco, también tiene la marinera, Paco, porque un entrenador, a mí me parece una falta de respeto, un entrenador, Paco, que estaba ahí cuestionado, que ya estaban apalabrados, que ya los medios de comunicación estaban difundiendo la noticia de que venía Cervera, o presuntamente venía Cervera, o no sé quién, y tú como entrenador, el tipo se le vio ya como un pasotismo. Y yo sé que voy a terminar este partido porque sé que dentro de 2 partidos me voy a ir, me van a decir que me voy. ¿Y qué fue aquello, Paco? ¿Qué se veía en el equipo, Paco? Bueno, pues lo que se veía, lo que se vio. ¿Qué se vio, Paco? Que se vio descender. Aquello era un... todo, no, yo ya te digo. Déjame de la mano de Dios. Desde hace más de como 10 años, por lo menos 8 o 10 años, el equipo tuvo, ¿cuántos entrenadores? 8, 7. ¿Cuántos tuvo? Porque otra vez vino, se fue, después, bueno, vino el otro, y todos salían. Y los de aquí, David Amaral, y el otro, todo fuera, todo a la calle. Estaba el Quique, que el Quique, el de la cara que tiene toda pintada, que fue jugador del Tenerife, que ese era un secretario técnico de puta madre, el tipo. Traía jugadores de aquí de la cantera. Luego Alberto, porque tuvo aquel problema que tuvo, fuera. Está jugando en segunda, creo, no sé, en segunda división creo que está jugando. Alberto, sí, un gran jugador de aquí, ¿no? De aquí no es de Fuerteventura, es de Fuerteventura. Sí,
Todos esos jugadores están fuera de aquí. Y aquí lo que tenemos son jugadores de Extremadura, de Badajoz y de los Cedendes. Lo que pasa es que a mí me gustaría opinar estando documentado, ¿sabes? Documentado de que porque te digo, esto pasa y por esto sucede. Yo opino de lo que veo por fuera. Yo ya te digo. Entonces, yo, desde mi punto de vista, yo lo que no puedo es señalar, digámoslo, con el dedo a determinadas personas los motivos que ha pasado, lo que no ha pasado. A mí me parece que es muy complicado. El mundo de fútbol es complicado. Pero vamos a ver, ¿quién está discutiendo que Cervera sea mal entrenador? No estás hablando del Tenerife. No, estoy hablando que cualquier entrenador con el equipo que tiene puede funcionar. Te voy a decir una cosa. Cualquier entrenador. Te voy a decir una cosa. Hoy, actualmente, ¿cómo está el Tenerife? Viene un entrenador que no los tiene bien puestos y acaba hundiendo el Tenerife. Mira, ¿y sabes por qué, Paco? Te lo voy a decir. Si tú no tienes los santos demonios de poner cada uno en su sitio, sí, porque ahora en este momento, pero no es en este momento que no es el partido, Aitor San, que se te quede en la oreja, Aitor San, cuando Aitor San se vaya de esa caseta, si se va, los jugadores empiezan a tener problemas. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Aitor San es el que pone. Y hoy tenemos un presidente que sabe mucho de fútbol. Y es un tipo que sabe, porque el que estaba antes no tenía ni... Vamos a ver. Y también te voy a decir una cosa. Yo solo, una persona sola no puede llevar un vestuario. Te lo digo de entrada. Uno solo no. ¿Me entiendes? Ahí tiene que haber armonía entre todos ellos. Y el problema es que si hay discordia de unos cuantos, Paco, cuando tú vienes un entrenador y que no sepa, porque claro, el que está ahora en la fiesta va a decir, claro, ¿qué es lo que ha pasado en el Madrid? ¿Por qué no participa con Xavi Alonso? ¿Qué ha pasado en el Madrid con Xavi Alonso, el Vinicius, el otro y tal? Todos peleados. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque todos son figuras. Porque todos son figuras. Entonces cualquier entrenador puede ir. No, cualquier no. No, en esos equipos no. ¿Y en el Tenerife sí? Sí, en el Tenerife sí. Yo te digo que no. Sí, en el Tenerife sí. Si en el Tenerife no hay. Mira, en el Tenerife llegó de entrenador Broxy, que era entrenador del Barcelona. Vino y fichó por el Tenerife. ¿Y sabes quién le dio un cabezazo a Broxy? En el vestuario, Villar. Le dio un cabezazo. Le dio un cabezazo al entrenador. Tú sabes, en el Coruña, ¿quién le pegó un puñetazo a aquel entrenador que era vasco, que fue internacional y jugaba en el Atlético de Bilbao? Y tú, no sé, no me acuerdo bien del nombre del entrenador. ¿Qué le hizo en el entrenamiento? Le dio un puñetazo. El brasileño, ¿sí? Que era un gran jugador, el brasileño. No Rivaldo, sino otro. Que ese le ganaba, y que fue cuando ya llegó Macay al Coruña y quedó máximo goleador, ¿sí? Y ganó la bota de oro esa, ¿sí? Como máximo goleador con el Coruña, ¿sí? Macay, que se fue de aquí del Tenerife, que le debía dinero y volvió aquí para que le pagaran, ¿me entiendes? Es que todas esas cosas pasan porque no hay dentro de la plantilla un tipo que diga, ven para acá, ¿qué estás haciendo? La próxima vez que hagas eso te voy a romper los dientes. Se acaba el problema. Porque tiene que haber un tipo que imponga respeto. Que imponga respeto. Y eso pasaba cuando yo jugaba. Igual. Lo mismo. Mira, cuando yo jugaba en el campo de un Pelayo, que era una tira así de una soga, ¿no? Una soga. Yo siempre he tenido, pues, los muslos peludos, ¿no? Y entonces, el padre del que no ponía, se ponía en la soga y se ponía, tú pasas de la edad, eres un peludo, tú no sirves para nada, eres un batata, eres un no sé qué, el padre del jugador que no ponían, y me ponían a mí. Y como no me ponían a mí, le fue y le dio un cabezazo al entrenador. Sí. Así actúa la gente, ¿sabes? Y si no hay una persona, que diga, espera un momento,
¿Qué pasó con el fútbol femenino? Porque aquel llegó y le dio un beso a la jugadora y se montó el fregado y lo echaron de allí y ahora resulta que esta nueva seleccionadora la volvió a llamar y la otra no la ponía, echaron a la otra, y la selección sigue jugando. ¿Y sabes quiénes ganan los partidos? Las del Barcelona, Alexia Putellas, todas esas jugadoras del Barcelona y algunas del Madrid, ahora Atenea del Castillo y algunas más, y que se las están llevando a equipos extranjeros, al PSG, al Manchester City, se están llevando jugadoras españolas a jugar fuera de aquí, ¿eh? Y hay mucho entrenador español en los equipos ingleses, Arteta, el otro que estuvo también en el PSG, en el Arsenal, en estos entrenadores que dicen al jugador, ¿qué dice? Al banquillo o para tu casa, como dijo Luis Aragonés a esto, le dijo Luis Aragonés a esto, ¿qué dices tú, machango? Raca, esto se acabó todo. Con Luis Aragonés no se metía nadie, y puso a Raúl en la grada y echó a Raúl de la selección. Luis Aragonés, ¿por qué? Porque tiene que haber un tío bien puesto. Pues ya está, es lo que te estoy diciendo, tiene que haber un tío. Y ese es Aitor San es el tipo, ahí clave. Vamos cerrando, ¿no? Es el tipo, sí, vamos cerrando. Sí, porque después está esperando. Después de esta tertulia. Vale. Después ya la escucharás con calma. Sí, ya la veo. Sí, pues yo ahora la monto y nada. Ya, sí. Bueno, aquí el señor Zamorano, que hay una cosa de la que no hemos hablado y me gustaría hablar, aunque sea 3 minutos. Sí, bueno. Y es, tú hablas del corto. Exactamente, va a salir un corto sobre el Deportivo Tenerife, ¿no? Bueno, a ver, todo comienza con un técnico que se llama Juan Luis de Radio Ralejo. Vale, que hablaste antes por teléfono con él. Sí, exacto. Él es muy músico, le gusta mucho el mundo de la música, como tú. Perfecto. Y por eso le hice yo el reporte. Entonces, habíamos planeado, después del sufrimiento de la temporada pasada, ¿no? Bien. De crear un corto, un corto en homenaje a la afición del Tenerife. Pero lo que pasa es que yo hice el guión, ¿no? Muy bien. Yo hice el guión, también he hecho de actor, porque ha sido con personas que nadie, bueno, creo que solamente hay 2 personas, de los 16 que hemos participado, solo 2 hay que han hecho teatro, el resto nada, camarero, sí, lo mismo que hago yo. Sí, son gente que a nadie nunca ha hecho nada, y la verdad que ha sido muy divertido, porque yo lo que creé una parte, ¿sabes? Una parte, mi idea era, del corto era de hacerle un homenaje a la gente que ya no está, ¿sabes? Porque o sea que siempre ha pasado que claro, que la gente que ya no está, un minuto de silencio no recuerda, y oye, yo creía que en ese corto deberíamos dejar patente en el que a la gente que fue aficionada al Tenerife, ¿no? Y que, oye, de tenerle un cierto recuerdo. Entonces yo creé un guión de la forma de que fuese hecho con un lenguaje cotidiano, ¿sabes? De las situaciones que nosotros vivimos diario, ¿no? Y que el lenguaje fuera no técnico, sino un lenguaje cotidiano, de calle, ¿no? De que estuviéramos los problemas diarios. Y entonces todavía no ha salido el corto, porque es una cuestión de montaje, y sobre todo porque quien lo va a publicar va a ser el Radio Ralejo junto con el ayuntamiento, ¿sabes? Vale. Y lo que pasa es que, hombre, no te puedo desvelar el contenido. No, yo no digo creo que tiene una parte sentimental, ¿no? Bueno. O sea, hay una parte sentimental. El ayuntamiento tiene ahí un cine de ahí. Y te digo, sí, ellos quieren hacerlo en un principio, todo se indica que quieren hacerlo la cuestión es hacerlo en Santa Cruz. En Teatro Cine Ralejo, eso ya no sé si lo podrá, yo creo que la presentación va a ser ahí en Los Ralejos. Y entonces, claro, todavía depende de ellos. Claro, porque aquí el único sitio que te queda es el TEA. El ayuntamiento tuvo la gentileza de ceder locales municipales,
también ha participado ¿sabes? La empresa privada, porque cuesta bastante dinero, ¿no? Aunque ninguno de los que hemos estado ahí hemos cobrado un duro de nada. Ninguno de los que ha participado ha cobrado un duro de nada. Todo ha sido para el tema de... Sí, todo ha sido para el tema de infraestructura, la logística, todo el rollo, ¿no? Y entonces lo que queríamos, lo que el chico y yo, Juan Luis, creamos no creamos, sino que fuera algo que fuera divertido y algo que tuviera su parte sentimental, ¿no? Tiene una parte que es sentimental de recuerdo, tiene una historia divertidísima, creo yo, y un final que también le damos una pincelada, ¿sabes? A la madre soltera, por decirlo de alguna forma, que lleva a sus hijos al fútbol y que tienen esa afición, ¿no? Y en principio estaba montándose, a ver cuándo se termina de montar, porque bueno, tú sabes eso mejor que yo, lo complicado que es el montaje, y sobre todo porque la persona que lo hace tiene su trabajo, el técnico de la radio, no tiene que compaginar una cosa con la otra. Una cosa con la otra. Pero bueno, pensamos, porque lo que queríamos es un poco salirnos yo lo que quería es algo salirnos de lo cotidiano, ¿sabes? Lo típico, digamos, historia de la grada, tal, no. Queremos una historia de la casa, ¿sabes? De un particular. Y en fin, y ahí está, a ver si ya sale y se presenta y a ver qué aceptación tiene. ¿Entiendes? Eso, hombre, la gente aficionada al fútbol es bastante, ¿no? Sí. Hombre, sobre todo eso, de darle aquel realce a las personas que fueron, ¿sabes? No olvidarnos de ellas tan fácilmente. Hacer como un recuerdo de ellas, ¿no? Un recuerdo de ellas para que tenga contenido. Y el contenido tiene un lenguaje, ya te digo, de cotidiano, de problemas diarios, de historias diarias. No quiero avanzar porque no quiero decirlo hasta que no sea, porque si no, igual le vas a quitar la gracia. Simplemente es dejar el detalle de que se va a presentar un corto sobre el tema. Un homenaje a la afición del Tenerife. Eso lo va a hacer Radio Raleo. Muy bien. ¿Me entiendes? Con el Ayuntamiento conjunto con el Ayuntamiento de los Raleos, que la verdad que ellos son muy receptivos en ese sentido, ¿sabes? Ellos, cuando le planteamos la idea, fueron muy receptivos, abrieron las puertas en todo lo que fuera necesario, colaboraron todo lo necesario, ya te digo, y las empresas privadas que también colaboraron en el sentido económico, y no también económico. Hubo también una parte que dejaron sus instalaciones, una señora dejó una casa preciosa, que se hizo ahí una grabación, y una de mueblerías que donde se hizo otra, que eso es, yo no lo quiero contar, pero es graciosísimo, con dos señoras mayores y un señor. Eso es divertidísimo. Muy bien. Eso va a ser, yo creo que es divertidísimo, una de las cosas más graciosas que va a tener el juego. Porque las personas mayores, además son gente que con un desparpajo, ¿sabes? Que no han hecho, bueno, la señora esa sí ha hecho teatro, pero el resto no, ¿entiendes? Ha sido todo de en sí. Sí, aficionado. Yo un día cuando salga podemos contar de cómo se hizo, ¿me entiendes? Cuando salga, que ya vea la además, ya ahí puedo contarte con detalle qué pasó, qué no pasó, aquella persona. Además hay que hacer un programa de Tauroni, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Cuando Tauroni podemos reunirnos los tres y extender más el tema, porque hoy lo hemos casi centrado todo en el fútbol, ¿no? Sí, bueno, pero yo me lo he pasado bien, ¿me entiendes? Y yo también. Porque yo no es que sepa mucho del fútbol, ni del fútbol, fui federado, pero llegué a donde llegué, ¿me entiendes? Y nada más, y entonces mi poca experiencia y mi poca visión de que pero nosotros hemos amado el deporte como aficionados, ¿no? Hemos jugado como aficionados, no hemos sido profesionales y nos hemos entregado desde niños a eso. Y ya está. Unos con unas condiciones, otros con otras, y yo, pues mira, yo tuve la suerte no solo de jugar a fútbol, jugar a baloncesto
y metía canastas que igualen 3 puntos, ¿no? O sea que con el tamaño que tengo jugué con la selección militar, con el baloncesto, claro, entonces, claro, son cosas que yo me río de esas cosas, ¿no? Porque mira el listín y dice selección de baloncesto, y entonces ve que hay jugadores del Club Náutico en primera división, y ahí está Paco Dorta, y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible con la estatura que tiene este tío, que haya jugado a baloncesto, haya quedado campeón en olla fría, haya quedado con la 8ª compañía campeón, haya jugado en la selección militar? Sí, claro, es que tú dices eso con unos 61 o 60. Por lo menos lo puedes contar. Sí, pero que son cosas que realmente, por eso te digo que yo amo el deporte, no amo lo otro. El deporte es muy importante. Lo otro no lo amo. Información. Amo el deporte y por lo tanto, como ves, la televisión está apagada, ¿no? Porque a mí yo no me doy de alta en nada de eso. Y como aquí ya no se puede piratear tampoco, porque te sancionan que te piratean, pues lo más que oigo es la radio. Yo oigo a unos locutores que son entrenadores. Entonces por eso yo te lo decía. Perfecto. No, Paco. Muy bien. Muy bien. Pues nada, Paco, yo también. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y que sea con Tauroni. Vale. Tauroni. Chao.